Hola, hola, sí, hola, hola, sí. Sí, sí. Hola, probando. Buenas tardes. En el Sport San Isidro estamos ubicados, señoras y señores.
Muy buenas tardes, seguidores de Pulses por Más. Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. Hoy, día sábado, estamos de vuelta con esta categoría senior. Hoy sábado 13 de septiembre del año 2025. Ya se viene el segundo juego, el compromiso que van a estar jugando entre Real Madrid y Arsenal. Sí, señor, ya estamos aquí instalados, por supuesto, para lo que va a ser este compromiso, el segundo partido, categoría senior, en este día sábado. Sí, señor, aquí desde el Sport San Isidro, una vez más, para otra fecha, para otro apasionante fecha de este campeonato. Sería ya la fecha 12 en el fixture correspondiente ya a etapas clasificatorias. Dicho sea de paso, se juega puntos importantes. Ya enseguida también vamos a ir analizando con Gilberto Brites las tablas de puntuaciones también y así también ya las posibilidades que tiene los equipos. Ahí está el juez, autoriza el arranque del partido, Gilberto. Así es, esto arranca ya este partido entre Arsenal y el equipo de Real Madrid. Fecha 11, el campeonato senior, aquí en la cancha del Sport San Isidro, en este caso el día de la fecha. Así que saludo a toda la gente que ya está pendiente de la transmisión, los seguidores de cada equipo. Yo saludo a toda la gente que está al otro lado viendo ya el partido a través de Pulse por Más. Bien, gracias Gilberto. Ahí queda en poder del guardameta de Arsenal. Ya sale jugando con Ramón Benítez, balón para el número 22. Hoy se desempeña como lateral izquierdo. Sí. Ramón Benítez, multifacético prácticamente lo de Ramón, porque viene de la jugando portería, también de lateral, de sí, arquero. Así es, como central muchas veces. Sí, hoy le toca lateral izquierdo, Gilberto. Así es, como lateral izquierdo hoy arranca Benítez. Bueno, balón que ya sale afuera, finalmente va a ser córner. Servicio de esquina, el primer córner es para el equipo de Real Madrid, que quiere tomar ya la iniciativa, la rienda del partido en este arranque de compromiso. Se va lentamente Libardi para cumplir. Elvio Libardi, casaca número 44. Va a levantar el centro, autoriza ya el juez, árbitros de la federación que está impartiendo justicia. Vienen de Sí, la Liga de Capivari, de Guayaquil. Así es. Gilberto Brites. Una terna de la Liga de Guayaquil, entonces hoy aquí oficiando como juez aquí en la cancha de Cruz San Isidro. Sí, lo bueno que tiene también este campeonato que siempre están optando justamente a los árbitros de la federación, Gilberto, Sí, que ya tiene obviamente experiencia de pitar varios partidos de ligas. Así es. Y ahí cada fecha cambia también, no solamente que todos los árbitros vienen, o sea que cada fecha cambia eterna. Sí. Y ese le da también que está muy serio el campeonato. Totalmente, Gilberto, falta, dice el juez principal. Habrá tiro libre, habrá pelota quieta, corresponde para el representativo del Real Madrid. Este es el arranque del partido, justamente ya van cumpliendo los primeros 2 minutos de juego. El marcador está 0-0, el segundo compromiso de esta jornada. Así es, y el primer partido terminó empate 0-0 sin goles entre San Isidro y Sportivo Uruguay. Abilio López para levantar el centro. Este es el pelotazo de Abilio. Saca como puede desde el fondo el equipo de Real Madrid, que intentó. Cardoso se apuró. El número 20 va a ser lateral para el representativo de Arsenal. Ramón Benítez, el lateral que ya lo cumple. El encargado justamente de los laterales por la banda izquierda. Otra vez en la marca Cardoso. De vuelta va a ser lateral. Corresponde para el equipo de Arsenal. Benítez para cumplir de vuelta. El partido está 0-0. Segundo compromiso entre Arsenal y Real Madrid. Aquí a través de Pulses por Más. Con las imágenes para Paraguay y el mundo, Gilberto Brites. Así es, todo el equipo de Pulses por Más. Hacemos doblete hoy, Las Antonias. Después de la escuela de fútbol que se jugó en la cancha de San Nicolás, venimos acá en la cancha del Sport San Isidro para esta tarde de fútbol de la categoría senior. Así es, Gilberto. Hoy estuvimos viendo realmente a varios chicos también mostrando sus cualidades como... Muchos chicos interesantes, nivel futbolístico en la cancha hoy. Se jugó 4 categorías se jugó. O sea que 5 categorías. El sexto no se pudo jugar por el motivo que el equipo visitante no pudo completar el equipo.
Así mismo es, y realmente estuvimos viendo a varios chicos realmente que tienen un futuro realmente impresionante, así que mucha fuerza para los padres también, que siempre acompañan a los chicos. Bueno, sale Arsenal, balón que queda otra vez para Benítez, Cardoso en la marca, ahora Libardi, interrumpe el juego justamente Libardi, ya conecta con el jugador Bogarín, ahora Florentín. Balón que sale a un costado, habrá lateral, corresponde para el equipo de Real Madrid. El conjunto de Real. Ya juega Libardi. Elvio pone a correr a Franco. Va Carlos. Franco viene el centro. Bueno, no pudo cerrar nadie. Ya está Lucio Armó en la salida. Así es, no pudo alcanzar esa pelota nadie el jugador del Real Madrid. Y acá se mantiene todavía 0-0 estos primeros minutos del partido. Arsenal que necesita sumar para que pueda subir más la tabla, para que pueda tener la posibilidad de clasificar. O sea que yo creo que ya hay los seis primeros, ¿verdad? Arriba. Yo creo que San Isidro no sumó de vuelta. Tenía la posibilidad de sumar para que pueda acercarse para el sexto lugar, pero hoy no sumó de vuelta San Isidro también, Los Antonio. Sí, efectivamente. O sea que sumó un punto, no das tres. Exacto. En este caso. Y tuvo todo como para sumar hoy sí. San Isidro. Dos ocasiones claras de gol en el segundo tiempo ya. Y no pudo marcar los jugadores. Sí, por cosa de fútbol realmente hoy no pudo ser, creo, para la gente del Sport San Isidro, que tuvo la posibilidad. Bueno, pero el fútbol siempre te da revancha. Quizá para la próxima fecha ya pueda sumar de a 3. Así es. Libardi profundiza el pase, muy fuerte el pase del número 44. Creo que era buena la intención, solamente que no salió Gilberto, ¿eh? No salió esa jugada que quiso el jugador Libardi, creo que es el 44. El balón que pica, atención. Elvio que empuja allí. Elvio, sí señor, Elvio Torres. Con el físico, aguanta muy bien. Ya está el guardameta, Teófilo Armoa. Ya sale justamente con el lateral derecho. Es Elvio Libardi. Otra vez la carga y en forma equivocada en esta oportunidad. Sí, ya va a 3 ocasiones claras de salida que se equivoca los jugadores de Arsenal. Ya se cumplen los primeros 6 minutos ya de compromiso. El marcador indica que está 0-0. 0 para Real Madrid, 0 para el equipo de Arsenal. Partido correspondiente a fecha 12. Campeonato senior que ya está en etapa decisiva, podemos decir también así, Gilberto. Así es. Etapa de clasificación. Etapa de clasificación ya, creo que 6 fechas. Creo que queda, o sea que 5 ya después, esto creo. No tengo acá el fixture completo, pero por ahí está la cosa. Perfecto. Saca Ramón Benítez. Los dos equipos pretenciosos justamente de esta categoría senior. Bueno, el balón que sale a un costado. Ahí está. Ya está Ramón Benítez con el esférico. Se conecta aquí con Sergio Florentín. Pierde Sergio. La marca aquí de Franco. Franco retrocede el pase ahí para Armoa. Ahí está Armoa. El balón hacia el costado de la izquierda donde aparece ahí Agrispino Estigarribia. Quería Agrispino, está 2 marcas, le encimaron, le quitó la pelota, pero también va a ser reposición favorable a su equipo. Armoa juega ya. Y está la tarde calurosa, Los Antonio. Calorcito hace ya esta hora de la tarde y creo que seguramente le va a costar a algunos que otros jugadores terminar el partido también. Sí, totalmente, Gilberto. Cuestión física también aquí creo que ahí uno tiene que saber administrar por el calor justamente. Así es. Recién empezamos, terminó el invierno y ya se siente el calor sofocante de Paraguay, ¿verdad? No quiero imaginarme esos diciembre, enero, febrero por ahí. Va Abogado, atención, Gregorio que engancha pierna zurda, bloquea la defensa, sigue el peligro porque queda para Franco, ahí está Franco, le encimaron ahí la marca 3 hombres, pero ahí se conecta con Cardoso, retrocede el pase ahí para Caje, Abraham deja para Libardi, punta derecha la carga para el equipo de Real que busca el primero, juega con Abogado, el capitán que intenta. Bien, aparece ahí la marca defensiva, hubo mano, dice el juez, la mano del atacante va a ser pelota en su salida para el equipo de Arsenal. Así es, va a ser salida para Arsenal, aquí intentó Real Madrid marcar el gol, pero
Sacaron la pelota ahí los jugadores de Arsenal. Va a hacer salida para el equipo Gunner. Bueno, señoras, señores, damas y caballeros, estimados televidentes de Pulse por Más, aquí el partido está 0-0. Va Nicolás, corre Nicolás, pero no va a alcanzar. Llega primero el guardameta, que ya sale jugando con Elvio Libardi. Casaca 44, tiene el esférico. Aquí se conecta con Rubén Bogarín. Ahí está Boga, tiene el esférico. Un poquito más atrás el balón para su compañero también Cardoso, que intenta. Balón que levanta otra vez. Queda para Elvio. Ahí está Elvio Libardi. Pone a correr Abogado, a ver si alcanza. No, no va a alcanzar porque ya está el arquero. El guardameta es Abogado. Ya sale César Gilberto. Ya sale el jugador del portero de... Ahí, falta. Le cobró la falta ya al jugador. Tarjeta amarilla para Elvio Torres de Real Madrid. La primera de este partido. Y en la primera amonestación correctamente se sancionó la falta y la tarjeta también. Sí, Gilberto, señor. Así es. Nada que cuestionar. Así es. Hasta los propios jugadores aceptaron la decisión de este árbitro. Así es. Porque muchas veces uno quiere desaprobar, Gilberto, ¿no? Así es, mucho. En el primer partido pasó eso, pero este otro partido hay que ver cómo se portan los jugadores más en el segundo tiempo. Bueno, va Sergio, atención, el remata al arco. Qué cerca pasó encima del horizontal. Probó directamente el arco Sergio Florentín. Aquí llegó el equipo de Arsenal, Gilberto. Así es, intentó acá dar directamente al arco Sergio Florentín. Pasó cerquita la pelota. Se salva acá Real Madrid. Ya sale Cardoso para Real Madrid. Profundiza el pase. Busca al jugador Gregorio Bogado. Ya está la marca. El balón que pica ahí. Ya recupera otra vez Miguel Portillo. Profundiza para el equipo real. Va Franco. Atención, Franco le pegó. Qué cerca pasó el remate por parte del jugador Carlos Franco. Un remate más colocado que fuerte, Gilberto. Sí. Faltó muy poco, ¿eh? Acá también intentó el equipo de Real Madrid. De contragolpe también le intentó hacer el primero. El jugador Franco pasó cerquita de esa pelota. Se salva Arsenal. Va a salir desde el fondo. Es Abogado, el guardameta del conjunto de Arsenal. Balón que queda para Franco. Va luchando ahí Gregorio Bogado. Es el capitán justamente del equipo de Real Madrid. Saca como puede desde el fondo Libardi. Balón que queda por ahí cerca para el futbolista casaca 26. Es Abraham Caje. Pierde ante la presión por parte del jugador Adriano. Ya sale Leonel. Ahí está el puntín de Agrispino Estigarribia. Intentó conectar aquí con Franco. No prospera la acción. Ya está el arquero también para la salida. Así es. La salida ya para el portero Bogado. Mira que Arsenal la fecha anterior perdió mal el partido. O no me acuerdo bien. Creo que perdió ante Real Madrid. O sea, no. La fecha anterior jugó Arsenal contra Ubona, creo, ¿verdad? Si la memoria no me falla. Perdió 4-1 aquel partido. Bueno, hoy entonces por la reaparición de vuelta, de sumar de a 3 la consigna también de los dos equipos, supongo, porque sí, también y Real Madrid perdió también su necesitaba, partido. Perdió su partido también Real Madrid en la fecha anterior. Y hoy tiene que sumar también de a 3. Habrá córner, sí señor. Córner, dice el árbitro. Habrá pelota, corresponde para Real Madrid, que está, digamos que más incisivo por lo menos en hora de atacar. Intentó un poco más Real Madrid en este primer tiempo, pero todavía está impreciso los jugadores, los delanteros principalmente. Habrá córner punta izquierda para el representativo de Real Madrid. Rogelio Armoa frente a la pelota con la pierna zurda. Ahí está el envío. Queda para Portillo con golpe de cabeza. Termina intentar bajar por lo menos para Caje, pero ya está la marca aquí por parte de Leonel. Ahí está Leonel. Pierde ante la presión por parte de Elvio Torres. Vuelve a recuperar el equipo de Arsenal con Leonel. Se conecta ahora con Aguilar. Va Nicolás. Pica fuerte Nicolás. No va a alcanzar. Ya está Portillo en la marca. Resta quitando desde el fondo. Intenta evitar el lateral aquí el jugador Cándido Florentín. No lo consigue. Va a ser lateral para Real. Así es, va a ser lateral para el equipo blanco, para Real Madrid. Que tuvo ya importante llegar en este primer tiempo. Y Arsenal también, que tuvo aquel tiro libre
que pasó cerquita del travesaño del portero Armoa esa pelota. Ya cerca del minuto 14. Nos aproximamos al primer cuarto de hora. Ya los primeros 15 minutos de juego aquí. Franco quedó enganchado de vuelta. Sí, señor. Quedó en A ver, mostró un minuto el árbitro. A ver, ¿para qué será, Gilberto? Minuto de hidratación. Minuto de hidratación para los jugadores, porque el clima amerita para eso también. Y va a descansar un poquito estos minutos de hidratación para los jugadores. Saludo a toda la gente, a todos los seguidores de Pulse por Más que está viendo, la gente que está en su casa con su tereré y viendo el partido, así que le mandamos saludos a todos ellos que siempre acompaña la transmisión y a toda la gran hinchada de cada club que tenemos en esta categoría. Saludos a todos, a la gente que está al otro lado. Estamos en vivo aquí en la cancha del Club Sport San Isidro a través de Pulse por Más, categoría senior, el día de la fecha. Este es el segundo partido esta jornada entre San Isidro y Gribucá. Fue empate 0-0. Este es el segundo partido. Vamos a ver si hay goles o no en este segundo partido en la tarde de hoy, y para ver si suma a 3 Arsenal o Real Madrid en esta vez. Así es que Real Madrid necesita también sumar a 3 para que pueda buscar entrar también la clasificación de los 6 mejores, pero hasta aquí está lejos todavía Real Madrid. Arsenal también, que está lejos. Creo que ambos están por los 14-15 puntos. Necesita sumar a 3 ambos equipos el día de hoy. Esto ya arranca de vuelta, Julio Antonio. Sí, ya se cumple un minuto de hidratación que otorgó el árbitro. Ya se reanuda el juego con Cardoso en la posición del balón. Resta quitando desde el fondo el equipo de Arsenal. Balón que queda para Cándido Florentín. Ahí está Cándido. Intenta conectar con su compañero que estaba destapado, que era Lucio Armoa, pero ya está Cardoso en la marca. Falta en perjuicio de Cardoso justamente. Habrá tiro libre. Habrá pelota en su terreno. Todavía corresponde para el equipo de Real Madrid. En estos primeros 16 minutos y medio de partido. Sí. Hasta aquí hubo ocasiones de goles, pero hasta ahí. Todavía no hay goles en este partido, Blas. Sí, totalmente. Saca la defensa media y queda para Franco. Este es Estigarribia. Ahora otra vez Carlos Franco. Con golpe de cabeza. Intentó conectar. Intentó obviamente definir. Sí, acá Franco de vuelta le perdonó al equipo de Arsenal. Mira que Franco es el jugador que más se mueve ahí arriba, que más pelota tiene, que hasta aquí todavía no le queda uno así clarito para poder empujar a portería, pero está avisando Real Madrid. Sí, así es. Bueno, va teniendo otra vez Real Madrid con el jugador Rubén Bogarín. Va Bogarín, la marca de Pereira. Se cae Bogarín sin falta, dice el juez. Está Leonel, habilita aquí a su compañero que está por aquel costado del campo de juego. Es Cándido Florentín. Ahora Sergio, participa Sergio Florentín. El balón más atrás para Estigarribia. Le presiona ahora, juega con Nicolás Aguilar. Va Nicolás, balón para el 26. Va con el remate, pierna zurda, pero el remate salió desviado de vuelta. En esta oportunidad sí también dice presente en zona ofensiva el conjunto de Arsenal. Así es, llegó acá también Arsenal, intentó, pero pasó lejos de esa pelota. Buen el intento del jugador de Arsenal, pero un poco lejos de portería de Armoa, que prepara la salida. Ya sale jugando. Balón que pica y queda para Bogado. Va Bogado. La posición del balón es para el conjunto de Real Madrid. Bogado. Ahí está Gregorio. El balón para Carlos Franco. Ahí ya empieza de vuelta a mostrarse Carlos. Bueno, no encontró compañía. Su compañero entonces tuvo que quedarse con el esférico, el guardameta. César Bogado. Así es. Ahí César ya sale también rápidamente. Buscando a su compañero, pero
pierde rápidamente la pelota. Avanza de vuelta Real Madrid con el capitán Bogado Gregorio. Bueno, picó fuerte. Sí. Entonces se pierde la oportunidad en esta oportunidad también. Va a ser salida para Arsenal. Mira que toda la segunda pelota está ganando el jugador del Real Madrid, pero tampoco está aprovechando las ocasiones que tiene el equipo del Real Madrid. Y Arsenal le cuesta tener pelota, mantener arriba la pelota ahí con los delanteros, pero hasta aquí todavía no puede hacer el equipo de Arsenal eso. Avanza de vuelta Libardi. Balón que está en poder del jugador Cardoso. Pierde Portillo. Viene la marca aquí Sergio Florentín. Va Sergio, casaca 66 en el conjunto de Arsenal. Recupera Real Madrid, empieza también ya a instalarse en zona de ataque. Pelota para Franco, pica Franco, casaca 29, atención al remate. Erró el arco, pero otra vez intentó aquí Carlos Franco. Acá llegó bien de vuelta Real Madrid, ahí tuvo vuelta Franco, intentó darle al arco, pero pasó no tan lejos de la portería de César Bogado. Va a salir desde el fondo César Bogado, justamente el guardameta, el arquero, el guardián de Arsenal. Ya saca largo. Cambio del Torre, alcanza la pelota, cambio Florentino, tapado cambio, intenta eludir la marca ya, supera la marca por parte del jugador Armoa, pero ya no pudo ante la presencia ahí de Portillo. Va a ser saque de portería, saque de meta para Real Madrid. Así es, acá con pelota larga quiso hacer Arsenal, pero estuvo atento ahí la saga y el portero también. Va a ser salida para Armoa. 0-0 este primer tiempo de este partido. Bueno, continúa con el marcador en blanco. 0 para Arsenal, 0 para Real Madrid. Bueno, hoy juega la selección de Gribucua, también ya ¿Sí? Acaba de arrancar el partido Gilberto. Así es. Ante su similar de la liga de Guayaquil, la selección de Guayaquil. La categoría sub-15 y la sub-17. Sí, señor. Ya arrancó este compromiso. Éxito. Correspondería la categoría sub-15, ¿no? Sí, así es. Un poquito más tarde juega la de sub-17. Así es. Éxito para los chicos también que está buscando mudarse en la tabla también la selección. Así mismo, saca como puede desde el fondo el jugador Benítez. Balón que sale a un costado, habrá lateral. Va a hacer servicio manual en su salida, corresponde para el equipo de Real Madrid. Ya se va cumpliendo 22 minutos de a poco, Gilberto. Así es, ya últimos 3 minutos del partido, ya se termina este primer tiempo. Hasta aquí 0-0. Bueno, va saliendo con Torres. Torres para Real Madrid. Pelota arriba, golpe de cabeza de Portillo. Hubo offside, sí señor, banderín Quedó arriba. enganchado, sí señor. Va a ser salida de vuelta para Arsenal. Quedó enganchado el capitán Gregorio Bogado. Quedó ahí en offside. Bueno, el otro capitán va a salir. Es el jugador Abilio López. Ya autoriza el juez. Tiro libre en su salida todavía para Arsenal. Pelota arriba. Intenta Torres. Balón que pica. Queda para Armoa. Viene el centro. Muy cerrado aquí. Queda para el jugador Aguilar. Bien en la marca también. Jugador Libardi. Sale afuera. A ver, sí. Vamos a ver qué determinación también. Lateral. Va a ser lateral, ¿sí? Sí. Lateral para Benítez. Bueno, el balón que queda para Sergio Florentín. Va Flore hacia el costado izquierdo. Se frena Florentín. Mete el centro. Pelota hacia el segundo poste. Devuelve Dio bien. El defensor sacando con la pierna derecha. Agrispino Estigarribia ahora. Se cae el defensor. Queda para Franco. Baja Franco. Franco y el balón. Atención, habilitado, dice el asistente. Va Estigarribia. Se muestra Abogado. A ver, pelota si es que le busca a él. Bueno, jugada individual por parte de Estigarribia. Bueno, se frena ahora. No pierde todavía la posición del balón, pero está ya la marca. Le están encimando. Ya le quita hacia un costado.
Se disluye también la jugada, Gilberto. Qué error de acá del jugador Estigarribia. Tenía a su compañero ahí para darle esa pelota, pero quiso hacer todo solo él y pierde la pelota. Bueno, viene el centro, viene la marca con los dos puños cerrados, justamente responde el guardameta es Arrogado. El balón que queda aquí para el jugador Sergio Florentín. Este es Cándido. Juega con Aguilar. Nicolás profundiza el pase. Vamos a ver si alcanza. No va a alcanzar muy fuerte el pase. A pesar del esfuerzo que intentó hacer también aquí el jugador Armoa. Sí, Lucio Armoa. El atacante Gilberto. Sí, que hizo doblete en la fecha anterior. Bien. Lucio Armoa. Sí. Fue lo último. A ver. No, Oxide cobró Oxide, sí. Ahí es. Levantó la interlínea y la línea 2 en este Pero caso. ya queda pocos a minutos. Esta primera etapa. Así es, a un segundo en este caso. Ya algunos segundos, sí señor. Este partido. Creo que va a salir jugado y creo que finaliza ya también el árbitro. Mira el reloj, mira el cronómetro del árbitro. Va a terminar ya el partido. Prácticamente en esta categoría, senior, no se recupera los tiempos perdidos, Gilberto. No. Exactamente ahí clavado. Así es. Si es 25, ahí se termina. 25. Sí, señor. Y fue así. Y fue así también, ¿eh? Bueno, minuto de pausa, señores. Ya venimos.
Bien, ya retornamos para este segundo tiempo. Ya en marcha justamente en la etapa de cierre. Frente a frente Real Madrid-Arsenal. Partido correspondiente a fecha 12. Ya el segundo partido. Atención, saca como puede aquí la defensa de Arsenal. Va insistiendo Real Madrid. Golpe de cabeza fue de Pereira. Sale Pereira. Ahora complementa Benítez. El balón que queda para Nicolás Aguilar. Va Aguilar. Este es Armoa. Va Armoa. Ya está la marca aquí Libardi. Elvio Libardi. Por lo menos muy participativo también en este compromiso. Saca como puede. El balón que termina saliendo afuera va a ser pelota. Va a ser servicio manual. Corresponde para el equipo de Arsenal. Así es, arrancó con todo este segundo tiempo entre Arsenal y el equipo de Real Madrid. Sin cambio, ambos equipos, Blas Antonio. Tiene la pelota Estigarribia. Se frena Estigarribia. Retrocede el pase ahí para el jugador Caje. Abraham observa, encuentra la mejor salida con el jugador Rubén Bogarín. Esta que profundiza el pase. Corre y pica el jugador Franco. Se frena Franco porque no tiene mucha compañía. Ahora sí tuvo que retroceder el pase para el capitán Bogado. Bogado juega, Bogado se conecta con Cardoso. Viene la marca Cándido Florentín. Un jugador que siempre también responde a la expectativa de los partidos. Hoy una vez más también respondiendo aquí para sacar esta pelota. Así es, estuvo atento ahí Cándido Florentín. Sacó esa pelota porque se fue peligrosamente el equipo de Real Madrid buscando con todo el primero de este partido. Segundo partido de esta jornada de hoy, Gilberto. Así es, segundo partido, el primero terminó en empate 0-0 y hasta aquí este segundo partido también todavía sin goles. Ya arrancó el segundo tiempo 0-0. Y mucha gente que está conectado, sí señor. Sí. Y nos marca que hay varios dispositivos conectados a las transmisiones. Así Gilberto, es, ahí vemos a la gente también viendo el partido desde su casa. También da gusto estar porque acá el calor que hace es impresionante. Y todavía no hay lugares con sombra, ¿verdad? Sí, más tarde capaz que haya más sombra, más aquellos lados, lo que muchas veces la gente se acumula. Pero hasta aquí no vemos tanta gente aquí alrededor de la cancha. Así mismo, bueno, capaz por el calor también, pero Sí. ahí en la sombra vemos que hay Sí. lo importante también ya de personas, Gilberto. Y de a poco se va. Detrás del arco. Sí, de a poco la gente va llegando. Acá si el clima da, se llena esta cancha. Sí, así mismo. Bueno, esta categoría también que tiene caracterizado ya prácticamente también Tiene su aficionado Sí. propio cada equipo. caracterizado ya Gilberto en Sí. cuanto al número de Y simpatizantes. uno de ellos está jugando ahora Real Madrid, por ejemplo. Que tiene su gente, Gupona también. El equipo local también, que recién jugó en el primer partido. Guaranda también tiene su gente, trae también unos cuantos. Milan también tiene su gente. 15 de agosto. 15 de agosto, Ciudad Nueva, Propio Sport Griguca. Iribucuá también, claro. Así que la mayoría, o sea que Ciudad Nueva. de los 12 clubes tiene su gente Sí, propia. señor, y el propio Shirkati presente Claro, así es, del equipo de Ciudad Nueva, así es. que ya conoce ser campeón también Gilberto, ¿eh? Sí, ya conoce. Creo que en la primera temporada en la categoría senior. Y Garenta también ya salió campeón. Uponá también creo que va por el bicampeonato porque está muy arriba en los puntos y muy bien el equipo de Uponá también. Y Buponá es el actual campeón. Sí, justamente. así es. Y va por el bicampeonato. Es el puntero justamente Sí, ahora, señor. Gilberto, ¿eh? Está puntero con 38 puntos, creo. 28. O 28, por ahí. 28. Sí. Bien, Abraham Caje tiene el círculo central en el medio campo. Ahora Portillo participa también. Número 84 para Portillo. Este es Carlos Franco. Pica Portillo, no sé si va a alcanzar, muy fuerte el pase, así no va a llegar. Posible llegar porque el pase fue muy exigido. Sí. Muy exigido esa pelota. Ni en una moto va a alcanzar esa pelota Portillo, pero va a ser salida para Arsenal. Bueno. Va a salir jugando. Va a salir jugando el equipo de Arsenal. Sale con Abilio López. Balón que queda para el jugador Estigarribia. Eduardo juega. Balón para Nicolás. Va Aguilar. Se frena. Entra diagonal. Va Nicolás. Remata al arco.
Bueno, era buena Sí, la chance, Gilberto, el remate salió mal. así es. Intentó ahí Nicolás sorprenderle al portero, pero salió mal ese remate. Los primeros 5 minutos de esta segunda parte. Así mismo, hasta aquí 0-0, sin goles todavía en 2 partidos. Sale Agrispino Estigarribia. Balón que queda para Abraham Caje. Sale Abraham. Sí, levantó exageradamente Sí, falta. las piernas, Gilberto. Por eso el indirecto. Así es. Hacer falta, pero sin tarjeta. Sí, levantó marcando indirecto, por eso capaz la confusión también Así para es. el compañero Gilberto, pero finalmente creo que el que cobra fue esa pierna levantada. No fue offside, pero va a ser también indirecto. Así va a ser indirecto también. Así mismo. Bueno. Ahí está el centro, golpe de cabeza fue defensivo. Rubén Bogarín quiere, ya está la marca por parte del jugador de Arsenal. Nicolás que pica, pero está adelantado también Nicolás Aguilar. Sí. Quedó enganchado el jugador Aguilar. En este caso, seguimos el partido. Se mantiene 0-0 este partido hasta aquí entre Real Madrid y Arsenal. Ambos equipos tuvieron ya su llegada, su ocasión de gol, pero hasta aquí todavía no pudieron marcar. Tuvo llegada hasta ahí, pero claridad de gol creo que fue en el primer tiempo 1-1. En este segundo tiempo arrancó con todo, pero hasta aquí sin posibilidad de gol todavía entre el equipo Gunner y Real Madrid. Saludo a toda la gente que está al otro lado viendo el partido. Tenemos un pequeño problemita el tema ahí en la parte técnica, pero de a poco estamos subsanando también eso. Pedimos disculpas a la gente que está viendo el partido. Ya deseamos estar al 100% en las transmisiones. Hoy estamos aquí en la cancha de Club San Isidro, de vuelta local, el equipo San Isidro creo que hoy. Por ende estamos en este reducto deportivo, digo bien. El calor también sofocante aquí y les cuesta al equipo mantener también, así que estamos ahí de a poco mejorando la transmisión en la tarde de hoy. Saludando a la gente también que está en su casa, está viendo el partido, así que saludo a todos los grandes amigos amantes del deporte. Hasta aquí 0-0 entre Arsenal y Real Madrid. El primer partido terminó 0-0 también sin goles. Y hasta aquí no hay goles en 2 partidos. Este es el segundo en la tarde de hoy. Hasta aquí 0-0. Así que esperamos el gol en la tarde de hoy, que el compañero Blas Antonio pueda gritar un golcito en la tarde de hoy. Depende mucho de los partidos. Así que hasta aquí 0-0 todo. Bien, acá de vuelta intentó Arsenal, pero no pasó nada en esa jugada que tuvo recién el equipo Arsenal. Seguimos con el relato del compañero Blas Antonio. Bien, gracias Gilberto. A ver, habrá salida para el equipo de Real Madrid. Reposición, costado derecho. Cuando se produce el primer cambio sería este. Primer cambio en el equipo de Real Madrid. Ingresa Aguayo. Se retira Agrispino Estigarribia. Casaca número 2 es Aguayo, el que acaba de ingresar por Agrispino Estigarribia. Avanza Arsenal, peligro de gol está en offside, sí. Evidente posición de adelanto. Desde aquí también uno ya se da cuenta que está inhabilitado. Por eso el asistente también levantó el banderín. Así es. Quedó el jugador de Arsenal enganchado en offside. Antonio estar todavía, ¿cómo se le dice? Va Cardoso, atención, perdón Gilberto, el arquero, sí señor, el arquero termina quedando con el remate de Cardoso, que quedó totalmente solo, pisando el área prácticamente, sacó el remate y saca el córner el guardameta. Aquí llegó muy bien Real Madrid. Habrá córner, habrá servicio de esquina para el representativo del Real. Camiseta blanca
pantaloncito azul marino con algunos vivos amarillo. Muy linda indumentaria justamente del equipo de Real Madrid, como así también la indumentaria, la casaca, la remera, el pantaloncito que utiliza hoy también el representativo de Arsenal, que predomina el color azul marino con blanco y color naranja, mi querido Gilberto. Así es. La remera. Y el casaca. pantaloncito es totalmente azul con algunos vivos del color naranja. Así es. Y la media es totalmente naranja. Así es, la indumentaria de Arsenal. Muy linda indumentaria de los dos equipos, Bueno, eso es lo bueno también que tiene esta categoría, que los equipos se preparan, Gilberto. Sí, los equipos de esta categoría, muy ordenado, y da gusto trabajar con equipos que son ordenados en su camiseta, en sus numeraciones. Ayuda bastante, nos ayuda a nosotros también a hacer bien nuestro trabajo. Sí, para identificar a los propios jugadores justamente. Y también me imagino a los que están encargados obviamente de la parte de estadística, la parte de control, para los árbitros. Esto facilita todo prácticamente a los veedores también de cada partido. Avanza Arsenal, peligro de gol, atención, va por el primero, engancha, atención, pierna zurda, afuera, increíble, increíble la forma que se pierde otra vez Arsenal. Qué cantidad de goles desperdiciados. Teófilo Armoa va a sacar desde el fondo. El guardameta Armoa ya saca largo. Ese esférico que pica y queda para Carlos Franco. Ahí está Franco. Ya repone la defensa. Sale Arsenal. Balón para el jugador. Ya está adelantado también el jugador de Arsenal. Indica el juez, habrá tiro libre. Habrá servicio, habrá salida para el equipo real, que ya lo hace. Sale con Armoa. Profundiza el pase, pero buscando otra vez a ver a Cardoso. Atención, Cardoso definió. Increíble. De vuelta se pierde el gol. No sé si los arcos están embrujados, mi querido Gilberto. Sí, lo cierto es que no quiere entrar en la pelota. De este partido. Sí, señor, increíble la forma que se pierde. Parecía que ya era gol, pero sin embargo, la caprichosa, como se dice, bueno, actuó de esa manera. Sí, no pudo entrar. Y es el segundo partido que está con 0-0. O sea, el 1 ya terminó con ese marcador. Este va camino a eso, Gilberto, a pesar que falta mucho. Tiene ocasiones de gol, no está. Hoy está fallando la efectividad en los equipos. Bueno, y hoy falla todo. Nuestro equipo también medio que nos quiere trabajar al principio, Sí, señor, así mismo. Y los que están ahí también. Y en nuestro idioma guaraní nosotros siempre decimos, ¿a dónde hay problema? Y claro. Eso nomás pasa, Gilberto, Siempre. Va Cardoso, pica Cardoso, ahora sí tiene que ser Cardoso, habilita, atención para Franco, peligro de gol, Franco. Afuera. Bueno, increíble, realmente no quieren aprovechar, están fallando en las decisiones. Bueno, señoras y señores, momento. Bueno, a ver cuántos minutos ya. Tenemos 13 minutos. Nos aproximamos al minuto 14 de esta segunda etapa. Se juega 25 minutos por etapa. Habrá córner, dice el juez. Habrá servicio de esquina. Habrá servicio de esquina. Corresponde para el representativo de Arsenal. Bueno, entonces desvió esa pelota en ese remate de Franco, Gilberto. Por eso va a ser córner. Carlos, sí. Carlos Franco. Acomoda la pelota, Franco va para el envío. Autoriza ya el árbitro. Viene el centro, cerrado, atención. Golpe de cabeza, fue defensivo. Queda para Torres, atención, se acomoda, le pega. Queda para Aguayo. El rebote Aguayo le pega, también penal. Mano penal, señoras y señores. Ahí el árbitro justamente señala que fue una mano abierta, Gilberto,
La decisión ya está tomada. Cobró penal. Cobró penal para el conjunto de Real Madrid. Y sí. Y la verdad que perdí la referencia justamente. Acá justamente me quedé con el ángulo cerrado. Ahí justamente me quedó la jugada ahí en la parte donde está nuestro compañero. Y el equipo también, por eso no puedo dar mi opinión precisa. Pero el árbitro señaló sí que el brazo estaba extendida. Bueno, se va reclamando todo también. Y acá nuestro compañero también emite su opinión y dice que fue por la cara, más bien por la cara que por la mano, Gilberto, ¿eh? Sí. Sí, va a cobrar. Pero la seña que hizo, la posición de la mano del jugador fue antinatural, por eso que sancionó, pero veremos. Sí, yo más bien me voy nomás a la seña del árbitro, por eso digo que mostró que estaba abierta la mano. Sí, así mismo. Y el que según él señala, para él fue penal, para él fue que ese balón pegó en la mano, capaz vio mal, capaz que está en lo acierto. Veremos. Pero queda ahí las imágenes en la página de Pulse por más. Ahí ya queda grabado también. Vamos a mirar después. Pero se van protestando, ¿eh? Oye, eso es lo que digo. Le está queriendo hacer rever al árbitro. Claro. Al final no cobró. Bueno, ahí el asistente también creo que se fue como para colaborar. Y sí. Sí, así mismo. Y bueno, capaz que vio muy bien. Así mismo. Y capaz que vio muy bien también acá el compañero nuestro que ya emitió también su opinión, que pegó por el rostro. Y a lo mejor fue tal cual lo que pasó. Por eso el asistente que le comunicó justamente al árbitro y le convence que no es penal. También para eso está la línea que le puede ayudar a su juez principal. Sí, señor. Muchas veces uno dice que cuando el árbitro pita ya no va a retroceder en su decisión, pero hay cosas también que pasa así, Gilberto, que recibe la comunicación por parte de sus compañeros y termina cambiando la decisión. Así es. Y ahí se va, mejor diciendo, seguramente va a sacar una tarjeta por ahí. Se van discutiendo ahora los propios protagonistas. Bueno. Hay un problema allí porque se van empujando, se van reclamando, Gilberto. Ya se van quemando también a unos 6-7 minutos ya. Porque, sí, a los 13 fue el que cobró esa pena máxima. Ahora ya 19. Pasó. Bueno, ya le trata de vendido. También escuché acá a los árbitros, al asistente. Sí.
este partido entre Arsenal y Real Madrid. Continúa el partido, entonces vamos a ver si da descuento, porque bueno, gracias Gilberto. Continúa el partido que estaba paralizado por algunas cuestiones de protesta, además cosas también. La pena máxima que se sancionó después, la decisión fue que no fue mano otra vez. Y bueno, continúa también el partido 0-0 y a lo mejor, como habíamos mencionado, en este partido también va a estar ausente los goles. A no ser que en esta, porque acá hay córner. Habrá servicio de esquina para Real Madrid. Libardi para cumplir, Libardi para levantar. Y bueno, levantó mal. Bien, 0-0 el compromiso. Ahí vemos al equipo de Cerro Verde, ya se va alistando también. ¿Será que Cerro Verde ya juega el siguiente partido? También 15 de agosto sería el siguiente partido. Sí. El cuarto creo que va a ser Milan. ¿Quién ya no tenemos todavía? Vamos a tener enseguida. Ramón Benítez deja ahí para Portillo, corre el número 84. Va Portillo. Viene la marca Ramón Benítez. Termina ganando el lateral Portillo. Servicio manual que lo cumple Real Madrid. Tenemos ya 21 minutos, casi 22. Etapa de cierre, el segundo partido aquí por Pulse Sport Más. Va a levantar el centro. Centro, atención, segundo palo. A ver que desvía el defensor o es el delantero, termina desviando. Sí, el delantero, dice el juez. Sí. Señor, así mismo, tal cual. Avanza Real, atención, viene el arquero, es Arrogado. Buena la presencia allí del guardameta para salir a cortar el problema. Ya sale Aguilar. Abraham Caje en la marca. Balón que queda para Ramón Benítez. Está Ramón, retrocede el pase. Queda para el número 69. Es Abilio López, el capitán de Arsenal. Aquí queda para Domínguez. René Domínguez, aquí falta. Al borde del área, Gilberto. Esta posibilidad para el Real. Peligroso tiro libre para Real. Señoras y señores. Peligroso tiro libre para el conjunto de Real Madrid. Bueno. A ver quién va a ser el que va a rematar. Veremos. Hay varios candidatos. Caje, está también Franco. Está también Aguayo cerca. Aguayo se va retirando. Zona de remate. Queda Caje o Carlos Franco. Vamos a ver quién remata finalmente. Tiro libre peligroso para el conjunto de Real Madrid que puede romper el cero fan. 24 minutos de partido. Atención. Va Franco. Remate colocado. El arquero, señoras y señores, desvía el córner. sí, muy buena pelota ahí, el tiro libre. Estuvo atento el portero, es Arrogado que sacó esa pelota al córner. Se mantiene el Real Madrid ahí en el área. Bien. Lomakis ingresa también en el equipo de Arsenal. Sale Ramón Benítez.
Lomakis a la cancha. Va Caje, pierna zurda, levanta el centro para Franco. Termina sacando Cándido Florentín. Queda para René, deja para Libardi. Pierna zurda es como para terminar la jugada. El remate a cualquier parte por parte del jugador número 44. Es Elvio Libardi que termina rematando la jugada con ese remate desviado. Va a ser salida. Corresponde pelota en su salida para el equipo de Arsenal. El marcador que continúa 0-0. Sin emociones. Este segundo partido, igual que el primer partido que también terminó sin goles. También 0-0 entre el Sport Gribucoa y el Sport San Isidro. Balón que queda para Caje. Habilita a su compañero, pero termina la marca ahí de Florentina. Aquí queda para su compañero López. Juega López. A ver, para Cándido Florentín. Este es Lucio Armoa. Caje. Cardoso ahora. Está destapado Cardoso. Deja para Franco. Está posición de adelanto. Banderín arriba. Totalmente anulada también esta carga. Bueno, ahí está la llegada por parte del equipo de Real Madrid. Ya 26 minutos. Ya falta poco, señoras y señores. Ahí ya la autorización del juez. Lucio Armoa. Mucho se perdió en esa discusión de la pena máxima o no. Por eso está otorgando el descuento el árbitro. Porque mayormente no se otorga minuto de recuperación. Pero en este partido sí se está dando porque perdió como 6-7 minutos. En esa protesta justamente el árbitro que había sancionado la pena máxima. Después recibió la comunicación por parte de su compañero, de parte de sus asistente 1, como así también el asistente número 2 se había aproximado allí hablando con él y le indicó que pegó en la parte del rostro, no por la mano. Por eso el árbitro termina cambiando su decisión. Ya sale Caje. Abraham Caje. Balón que termina bajando con el pecho el jugador Sergio Florentín. Ahora Portillo. Retrocede para Caje. Abraham levanta la cabeza. Ahí está Libardi. Prefiere jugar con Rogelio Armoa. Este es Rogelio. Casaca 28 para él. Balón que queda para Cándido Florentín. Queda otra vez para Caje. Caje para Real Madrid. Este es Abraham. Levanta el centro. Golpe de cabeza defensivo. Queda para Lomakis. Ahora Elvio el que presiona, el recupera. Va Libardi. Remate por abajo. A ver el defensor. Rebota en él. Va a ser córner. Sí, otro tiro de esquina. Vuelta para Real Madrid que se mantiene ahí con la pelota parada. Cada vez que tiene posibilidad de levantar esa pelota. Pero, a ver, saque arco. Sí, entonces ahí está. Salida, vuelta para el equipo de Arsenal. Sí, señor. Ya va a salir jugando el equipo de Arsenal. Lo poco que queda a este primer tiempo. Bueno, al partido en este caso. Ya se juega. Sí. Segundo tiempo. Segundo tiempo, última parte. Ya se está recuperando nada más el tiempo perdido en este caso. Bueno, entonces, este penal. Sí. Entonces ya falta poco al partido, señoras y señores. El árbitro que autoriza la reanudación del juego. Va a salir desde el fondo Arsenal. Para sacar a Vilio López. Saca largo. Queda para Lucio Armoa. Gana muy bien Rogelio Armoa. Balón que queda para el capitán Bogado. Profundiza el paso muy fuerte. Sí. Exigido. Posible para llegar. Muchas equivocaciones en los pases largos hoy. Real Madrid, imprecisión. Real Madrid en los pases largos hoy. Ya sale el guardameta. Es Bogado. Aquí queda el balón para López. Termina sacando. Queda para Estigarribia. Se conecta con Lomaki. Esta deja para el jugador Nicolás Aguilar. Que, a ver. En offside. Sí, quedó en offside el jugador Aguilar. Hoy Aguilar está. No le cobró porque habló. En este caso, una falta técnica le cobró aquí al jugador. En este caso, a Lomakis.
Bueno, Indirecto. indirecto entonces para Arsenal. Para Real, digo bien. Bueno, ¿Cuánto ya tenemos? ¿30 por ahí? 30 minutos, sí, señor. Sí, Y creo que fue lo último, ¿eh? creo que sí. Hay que ver. Va a terminar. Sí, fue lo último entonces. Terminó 0-0 de vuelta este segundo partido. En la tarde de hoy nosotros vamos a tener un minuto de pausa. Ya venimos para el tercer partido en la tarde de la jornada.
Muy bien, señoras y señores, ya de vuelta para este tercer partido en la tarde de hoy de la categoría senior. Estamos en vivo aquí en la cancha del Sport San Isidro. Este es el tercer partido ya en la tarde de hoy, Blas Antonio. Estamos hasta aquí no hay goles en 2 partidos. No hubo goles, así es que ahí avisó, llegó bien ahí el equipo de Cerro Verde. Entonces intentó ahí una oportunidad de gol. Bien, ahí estamos. Esto arrancó recién, los primeros minutos del partido. Árbitro principal Javier Fernández. La línea 1 el árbitro Peña. La línea 2 a ver, ¿qué pasó ahí? Peña, esa es la línea 1 y la línea 2 Romero. Ahí está entonces la terna arbitral del día de hoy aquí en la cancha del club San Isidro, donde se está jugando ya el tercer partido. Hasta aquí sin goles en 2 partidos. Este es el tercero, vamos a ver si hay goles o no en este partido. Ya en minuto de vuelta con el compañero Blas. Sí, atención Gilberto, está gol. Gol de 15 de agosto. Termina definiendo, sí señor, Roberto Maqueda. Totalmente solo quedó ahí. El que luchó fue el capitán William Orsuza. Y bueno, ahí define Roberto Maqueda. Pone el primero del partido, el primer gol en esta tarde. Hoy, señoras y señores, campeonato senior. A los 2 minutos de este partido, ya está arriba, ganando 1-0 el equipo de 15 de agosto. Así es, primera llegada del equipo de 15 de agosto. Está ahí atento el goleador Maqueda, que marca ya el primero. Con eso está ganando ya 1-0 su partido. Sí, señor, 1-0, 15 de agosto. El balón que termina ya en poder del guardameta. Sale con el jugador Franco. Bueno, fuerte el pase, no pudo alcanzar Benítez. Lateral que ya lo cumple. Este es Sixto Monjes. Monjes profundiza el pase, atención para su compañero. Va el 9 Larrea, atención. Está el remate. Bloquea muy bien la defensa. Otra vez queda para el 9 que lucha. Es el jugador Larrea. Va teniendo la pelota Aldo Larrea. Bueno, ahí está saliendo a un costado ese balón. Habrá lateral para el representativo de Cerro Verde. Así es, va a ser bien, va a ser pelota para Cerro Verde, que está perdiendo 1-0 ya en este partido. Hasta aquí sí ya tenemos un gol, Luis Antonio, en 3 partidos. Un solo gol. Vamos a ver si se mantiene, si marca más 15 a agosto. Cerro Verde de vuelta acá les cuesta. Atención, va por el segundo, está el remate, el arquero dio rebote, sí el peligro. Bien por el guardameta del equipo de Cerro Verde, que termina sacando ese balón, señores. Y bueno, de vuelta, sí, el que se aproximó aquí es el equipo de 15 de agosto. Así es, acá sí estuvo muy atento el portero, sacó esa pelota, pero 15 de agosto cada vez que ataca va con mucho peligro. Sí, señor, avanza, baja aquí muy bien Benítez, sale desde el fondo, aquí queda para Capdevila. Juega con su compañero de saga, es Espínola Antonio que intenta, deja para Félix Carvajal, corre el 11 hacia la banda izquierda. Félix Carvajal, ahora Espínola, Franco, atención el centro, buscaba directamente a William Orsuza, que hoy juega como centro delantero en este equipo de 15 de agosto. Sí, Orsuza, que es un jugador comodín también para 15 de agosto porque arrancó de la portería, ahora está como delantero. Sí, señor, a veces también se desempeña como central. Sí. Central, portero, medio campo, ahora está en la delantera, el jugador Orsuza. Habrá pelota, falta, dice el árbitro. Habrá tiro libre. Va a corresponder tiro libre para el equipo del Sport Cerro Verde. Ahí está el capitán justamente retrocediendo
para cumplir es el jugador Sixto Monjes. Casaca 10 para él. Va el centro de Sixto, pelota arriba, golpe de cabeza de Ireneo Franco. Casaca 5, termina sacando ese balón. Avanza de vuelta con Pedro La Rosa hacia la banda derecha. En la marca aparece ahí Capdevila, saca un costado, va a ser córner. Va a ser tiro de esquina acá para el equipo de Cerro Verde, que va a intentar buscar el empate. Va para el envío Duarte, frente a la pelota, va a cumplir. Viene el centro con comba, termina saliendo ya que tiene mucha comba ese balón. Sí. Salió afuera Gilberto. Afuera esa pelota, va a ser salida de vuelta para el equipo de 15 de agosto. El marcador está 1-0 con el gol de Roberto Maqueda. Sí, el goleador siempre que marca goles es importante. Maqueda para el equipo de 15 de agosto. Sí, tras esa lucha por parte de su compañero William Orsusa. Sí, señor. Que termina ganando y después de rebote aprovecha muy bien Maqueda para darle la ventaja a su equipo 1-0. Así es. Va a ser salida para 15 de agosto. Aquí que está ganando 1-0 en este primer tiempo. Iniciando ya nada más el primer tiempo. Ya está ganando 1-0 el equipo de 15 de agosto. Que en la fecha anterior no pudo sumar de a 3. Tuvo un empate. No perdió. Perdió aquel partido 1-0. Contra el equipo de San José creo que perdió 1-0. El equipo de 15 de agosto. Y hoy ahora está ya sumando de a 3 en este partido. Y con este resultado creo que va a 25 puntos. Con este resultado para el equipo de 15 de agosto. Bien, gracias Gilberto. Avanza Cerro Verde, termina sacando Ireneo Franco desde el fondo. Está por ahí también apareciendo en la marca siempre el número 26. Está muy atento ahí también jugador Agüero que termina conectando. Sí. A ver, falta, dice el árbitro. Falta en ataque. Salida para 15 de agosto. Va a ser salida para 15 entonces. Está ganando 1-0 sí. Su partido. Sumando de a 3. Sí, sumando de a 3. Y ahora con este resultado va a 25 puntos. El equipo de 15 de agosto. Bueno, y esto... Y Cerro Verde quedó ya último. Y este resultado también que le obliga ahí los que están... Sí, también. Luchando por la clasificación, Gilberto. Claro. Está Libertad, está San José, Ugarendá, Milan que está último en la tabla de clasificación, en el sexto lugar. Si hoy nos suma a 3 y el rival directo hoy nos sumó a 3. El equipo de San Isidro hoy nos sumó a 3. Sí. Tampoco sumó Real Madrid, tampoco sumó a 3 Arsenal, y creo que si hoy pierde de vuelta mantiene su lugar en el sexto lugar el equipo albirrojo. Si es que gana entonces va a escapar. Sí, va a escapar, va a tener puntos más, depende mucho de qué hace también San José y Libertad después, ¿verdad? Sí. Bien, Capdevila deja para Maqueda, el autor del único tanto hasta aquí, se apoya ahí con Blas Gómez. Blas abre hacia la punta izquierda, pelota para Espínola, retrocede Carvajal. Ahora participa Antonio Espínola de vuelta para Maqueda, retrocede para Blas Gómez. La posición del balón es para el 15 de agosto. Ahora intentó Enciso, ya pierde. Otra vez recupera Blas Gómez, profundiza el pase para el 23, destapado a centro para Orsusa. Viene la marca para sacar Benítez. Habrá tiro libre de esquina, corresponde para el equipo de 15 de agosto. Así es, va a ser córner para 15 de agosto, que va a cargar al área buscando el segundo del equipo de 15 de agosto. Servicio de esquina, córner. Punta derecha es para 15 de agosto, el equipo que está ganando 1-0. El tercer partido de esta nueva jornada del campeonato senior de Gribucua, que ya está en etapa de clasificación. Por eso los puntos muy importantes se juegan cada partido. Corner, punta derecha, ya autoriza el árbitro. Viene el centro. Ahí está, pelota arriba, el arquero, señor, que termina sacando. Ahora sí, complementa la Rea con golpe de cabeza. Balón que queda ahí en el círculo central del campo de juego.
presiona bien y recupera 15 de agosto. Vuelve a ganar Cerro Verde la posición del balón. Aquí tiene el jugador Duarte. La Rosa ahora. Duarte de vuelta. Deja ahí para su compañero el número 36. Duarte de vuelta, el número 8. Va Duarte, engancha. La marca de Blas Gómez. Sigue Duarte. Ahora cede el pase para el 36 de vuelta. Intenta tener Cerro Verde también, amigarse un poquito más con el esférico. Balón que termina en la esquina. Habrá tiro libre de esquina. Habrá servicio. Corresponde para el equipo de Cerro Verde. Se va lentamente para el servicio de esquina para cumplir el jugador del Sport Cerro Verde. El partido continúa 1-0. El gol que había conseguido ya minuto 2 de esta primera etapa el equipo del Sport 15 de agosto, el cuadro de la banda tricolor que había prácticamente madrugado en este compromiso. En el amanecer del partido había encontrado ya el tanto de la apertura con el cual lo está ganando 1-0. Habrá córner, señores. Vamos a ver la posibilidad, si es que llega el tanto del empate para el equipo de Cerro Verde, que también está intentando. Va hacia adelante, Gilberto. Está buscando, cada vez que va, intenta de marcar, porque si se le va a venir muy bien sin marcar el empate en este primer tiempo. Golpe de cabeza defensivo. Va a quedar para Williams Orsusa. Balón que levanta, termina con golpe de cabeza, sacando y participando también el jugador La Rosa. Este es el número 26, futbolista del conjunto de Cerro Verde, es Enrique La Rosa. Balón que termina quedando para su compañero, también levanta el centro. Otra vez Enrique desvía. Atención, saca como puede la defensa. Queda para el volante central, Blas Gómez. Levanta la cabeza Blas, termina sacando largo para Orsusa, baja bien. Williams intentó conectar con Enciso, pero pegan la humanidad del defensor. Otra vez Williams recupera, deja para Enciso. Va Enciso destapado. Señoras y señores, 15 de agosto busca el segundo. Entregó mal aquí Enciso, recupera Sixto Monjes. Ahora Williams Orsusa de vuelta, recupera el balón. Retrocede el pase para Estanislao Benítez. Juega Taní. Entregó mal. Ya sale la Rosa. Ahí está. El jugador La Rosa levanta el centro. Era Pedro el que levantaba. Queda para Capdevila. Participa otra vez Enciso. Bien la marca Benítez. Recupera para Cerro Verde. Balón que queda para el número 24 que corre. Ya está la marca también. Es el jugador Cristian Hermosilla que intentaba también. Habrá lateral. Sin embargo, sí, lateral va a ser. Costado derecho. Es para el equipo de Cerro Verde. Enrique La Rosa se va para cumplir el servicio manual. Va teniendo la pelota Hermosilla. También La Rosa el que presionaba. Balón que sale afuera. Va a ser lateral. De vuelta se repite la acción. De vuelta va a ser para el equipo de Cerro Verde. Marcador indica que está ganando 15 de agosto. Es el equipo de la banda tricolor que está arriba en el score 1-0. Viene Espínola, Antonio que saca a un costado. No quiere ninguna complicación. Por eso sí, ya termina sacando a un costado. Sí, sacó esa pelota el jugador Espínola para no complicarse. Sacó esa pelota, pero mira que Cerro Verde está intentando de a poco, buscando marcar el empate, pero hasta aquí le cuesta todo a Cerro Verde. Ahí arriba no puede aguantar ninguna pelota y está muy bien ahí atrás el equipo de 15 de agosto. Cada vez que sale, sale rápidamente. A ver, el árbitro muestra un minuto. Sí, minuto de hidratación. Pausa. Sí, pausa. Entonces para la hidratación para los jugadores en este caso. Bien, resultado a favor de 15 de agosto. Es el primer equipo que está ganando en esta jornada, esta fecha. Es el primer equipo que está sumando a 3. El equipo de 15 de agosto que está escalando tabla en esta ocasión. Y hay que ver cómo responde el equipo que viene atrás para que pueda buscar resultados también el día de hoy. Después tenemos a Partido de Libertad, San José, Urenda, Milan. Así que muchos partidos todavía, 3 partidos interesantes todavía después de este entre 15 de agosto y Cerro Verde.
Bien, paralizado el juego para la hidratación de los jugadores en estos primeros 15 minutos de partido, y prácticamente cada 15 de cada etapa también los árbitros dan este minuto de pausa, momento de hidratación. Bueno, 15 de agosto está ganando parcialmente 1-0, suma 3 puntos realmente valiosísimo pensando en la clasificación. Bueno, va a continuar el partido, ya se va cumpliendo esta pequeña pausa, Gilberto. Bien, esto ya arranca de vuelta. Está después de la hidratación. Los últimos 10-15 minutos del partido. Ya queda poco para que se termine ya este primer tiempo del partido. Hasta aquí 1-0 arriba el equipo de 15 de agosto. Sale Cerro Verde. Va teniendo la pelota en su salida. La Rosa era el jugador Monjes. Termina sacando largo Monjes. Casaca 22 es Isidro Monjes. Aquí queda el balón para La Rosa. Ya pone en juego, sale muy bien Antonio Espínola. Deja para el jugador Carvajal. Sale Carvajal. Forma equivocada. Ya recupera Cerro Verde con Larrea. Ahí está Larrea, casaca 9. Es Aldo Larrea. El balón para Hermosilla. Va teniendo Duarte. Este es Eladio Duarte, casaca 8. Otra vez juega con Hermosilla. Va teniendo la pelota el equipo de Cerro Verde, que ya pierde. Sale a ver si puede contragolpear de buena manera. 15 de agosto. Viene la marca aquí el jugador Benítez. Saca como puede desde el fondo. Queda para Enciso. Baja Enciso. Baja para su compañero que corre. Ya está la marca por parte del jugador de Cerro Verde. Este es Williams Orsusa. Retrocede el pase para Blas Gómez. Va al volante. Ahora otra vez Williams. Blas continúa desde el piso también. Intenta jugar. Va a quedar para Espínola. Deja para... Sí. Era Franco el que dejaba para Espínola. Sale muy bien Antonio. Intenta jugar a ras del piso, pero ya está la marca de Zamudio. Este es Sixto Monjes. Hermosilla pica, pero muy fuerte el pase por parte de Monjes. Ya está el arquero Gustavo González. Así es, prepara la salida González, que hoy de vuelta en la portería. Hoy no está de vuelta el portero titular. De vuelta hoy arranca en la portería Gustavo González, que es un jugador de campo también, que ahora está en el arco de 15 de agosto. Este es Blas Gómez. Se conecta con Enciso. Va teniendo la pelota Estanislao Benítez. Balón que queda para el equipo de Cerro Verde. Otra vez vuelve a recuperar Antonio Espínola. Queda para Enciso. Va teniendo la pelota el equipo de la banda tricolor. Gana 1-0. Es el equipo de 15 de agosto. Pierna zurda, levanta el pelotazo largo. Quería bajar, pero no pudo. Félix Carvajal. Así Vamos es. llegando ya al minuto 19, Gilberto. Así es. Para unos 6 minutos más del partido ya que puede terminar ya este primer tiempo. Y hasta aquí 1-0. Está ganando el equipo de 15 de agosto. Que estuvo ya después de ese gol tuvo mal llegada de vuelta, pero no pudo ampliar. Y Cerro Verde que va intentando buscando la forma de cómo marcar el empate. Hasta aquí le cuesta a Cerro Verde. Bueno, va saliendo Carvajal. Le roba la pelota aquí el jugador Sixto Monjes. Va Sixto, viene el centro cerrado. Bueno, para nadie prácticamente. Termina saliendo. No pudo aprovechar también esta carga. Cerro Verde va a ser salida para el equipo que está ganando 1-0. Así es. Intentó Cerro Verde sorprender ahí en esa jugada, pero pasó lejos de la portería de González, que ya sale jugando. Bien, Blas Gómez, el volante se conecta aquí con Williams Orsusa. Otra vez participa Blas Gómez. Ahora Capdevila. Tiene Capdevila ese esférico. Pierna zurda, habilita ahí a Carvajal. Otra vez se muestra Capdevila, sigue Carvajal, levanta el centro, pelota arriba.
Maqueda intenta peinar. Ahora pica el jugador. En este caso Williams Orsusa, está Gamarra. Ya responde. Ya sale jugando 15 de agosto. Va teniendo Enciso. Ahí está Enciso. Larrea. Va teniendo la pelota Zamudio. Este es Hermosilla. Ahora Capdevila. Va teniendo Capdevila. Pierna zurda de Puntín. Está el guardameta muy seguro. También se queda con ese balón. El arquero de Cerro Verde. Ya tiene la pelota el 36. Va saliendo Cerro Verde. Eladio Capdevila tiene el esférico. Ahora Félix Carvajal. Ahora Roberto Maqueda. Con el físico Roberto. Ahora participa también Enciso. Pierna zurda. Atención el remate. Salió desviado encima del horizontal. Va a ser salida para Cerro Verde. Así es. Intentó ahí el jugador Enciso, pero pasó lejos esa pelota. Va a ser salida para el equipo de Cerro Verde. Esta última parte del partido. Ya 21 minutos. Nos aproximamos al minuto 22. Primer tiempo. El marcador indica que está ganando 15 de agosto 1-0 con el gol de Roberto Maqueda, justamente su goleador, Gilberto. Así es, Maqueda, que es el goleador del equipo de 15 de agosto, que hasta aquí marcó muchos goles importantes para su equipo. Bien, va Sixto Monjes. Ahí está Sixto. Juega con Aldo Larrea. Larrea deja ahí para La Rosa. Atención con esta carga, pierna zurda. Remate desviado. Se pierde afuera, va a ser salida. Así es. 15 de agosto. En la parte de definición les cuesta y mucho para el equipo de Cerro Verde. Les cuesta a los delanteros hacer goles para este equipo. Blas Antonio, hasta aquí. Bien, este es el tercer partido. El tercer juego por la fecha 12, Gilberto. Sí. Que se juega. De la fecha 12. Se juega el día de hoy. Porque la fecha anterior fue la fecha 11. Partido de regularización, lo que hicimos la fecha anterior. Perfecto. Aquí queda para el número 11, Félix Carvajal. Termina saliendo esa pelota. Va a ser lateral, ya lo cumple el servicio manual. Hermosilla. Hermosilla para Cerro Verde. Intentó habilitar a Duarte, no entendió, no picó, por eso va a ser salida para el equipo del conjunto de 15 de agosto. Su guardameta es Gustavo González. Ya prepara la salida. Así es, sale González de su portería. Salió ya con pelota larga, buscando a su delantero. Bueno, va teniendo la pelota en su salida. Bueno, ahí está. La pelota que termina saliendo afuera va a ser lateral, corresponde para el equipo de Cerro Verde. Ahí está el balón que retrocede. El balón que queda en poder del jugador Duarte. Hermosilla. Avanza Cerro Verde. Aquí juega con La Rosa. Era Larrea el que quedaba con ese esférico. Recupera otra vez Aldo Larrea. Se conecta aquí con Benítez. Aquí sale con el jugador Sixto Monjes. Quería el delantero, pero ya está la marca defensiva y sale con Enciso. Va 15 de agosto. La selección juvenil ya pierde 1-0. La selección de Iribucuá ante el seleccionado de Guayaquil. Bueno, avanza 15 de agosto. Ya está el guardameta de Cerro Verde. Está perdiendo el equipo de Iribucuá 1-0 ante Guayaquil. Categoría sub-15. Más tarde juega la selección sub-17 también. Así es, la sub-17 después de la sub-15. Entonces, pierde 1-0. Entonces, visitante hoy la selección de Iribucuá, categoría sub-15, que está jugando en la ciudad de Guayaquil ante el seleccionado de Guayaquil. Entonces, la tarde de hoy. Nosotros estamos en vivo aquí en la cancha del Club San Isidro. Fue lo último de este partido. Nosotros tenemos un minuto de pausa, ya venimos.
Muy bien, ya de vuelta para este segundo tiempo. Está empatando, o sea, está ganando 1-0, 15 de agosto, al equipo de Cerro Verde en este tercer partido en la tarde de hoy en la categoría senior. Estamos en vivo aquí en la cancha del Club San Isidro a través de Pulso Sport Más con todos los compañeros, con el amigo Blas, ahí con el compañero Edison, el amigo Ari está por ahí también, así que estamos todo el equipo aquí en la cancha del Club San Isidro haciendo la transmisión del campeonato de la categoría senior. Fecha 12, 1-0 arriba al equipo de 15 de agosto Blas. Ya ahí se está acomodando el compañero para que pueda proseguir con el relato. Terminar hasta aquí los partidos. Primer partido empate 0-0 entre San Isidro y Sportivo Iribucuá. El segundo partido fue empate 0-0 también entre Arsenal y el equipo de Real Madrid. Y este es el tercero en la tarde de hoy, donde está ganando el equipo de 15 de agosto. Está sumando a 3 de vuelta. El equipo de 15 está ganando 1-0 su partido. Así que seguimos nosotros con el relato del compañero Blas Antonio. Bien, gracias Gilberto. Segundo tiempo en marcha. Los primeros minutos ya de esta etapa de cierre. El partido está con el marcador de 1-0 a favor del equipo de 15 de agosto, que está sumando de a 3. Bacac de Vila, pase profundo, pero no picó nadie. No se mostró en zona ofensiva, digo bien. Sus compañeros, por eso se diluye la jugada. Sale ahora Cerro Verde a responder también con Aldo Larrea. Ahí está, pierna zurda. Atropella al jugador La Rosa, pero ya está la marca por parte de 15 de agosto. El balón que pica queda para el jugador de Cerro Verde de vuelta. Profundiza el pase. Blas Gómez recupera. Retrocede con su guardameta González. Ábrese la banda derecha. Sale con el lateral derecho Enciso. Sale 15 de agosto. El equipo que está ganando 1-0 con el gol de Roberto Masqueda. Sí, iniciando nada más el primer tiempo. Marcó ya el primero Masqueda y con ese está ganando 1-0 el equipo de 15 de agosto. Bien, después se viene otro compromiso que van a jugar. Justamente ya están ahí de fondo preparándose el equipo de Milan. Vamos a ver contra quién hoy juega este equipo. Es el cuarto partido para Milan el día de hoy. Vamos a ver quién va a ser el rival. Saca desde el fondo la defensa del equipo de Cerro Verde. Ahí está Sixto Monjes. Entregó mal, recupera Blas Gómez. Blas también deja ahí para Enciso. Otra vez Blas Gómez. Ahora López, ahí está Ronaldo. Queda para Capdevila, se acomoda, atención, le puede pegar, deja para Masqueda, segundo camino. Va Masqueda, pierna zurda, al poste, gol. Gol de 15 de agosto. De vuelta lo hizo Roberto Masqueda. Esta vez rematando fuertísimo el poste y después la pelota adentro. Pone el segundo, minuto 3 de esta segunda etapa. El marcador ahora 15 de agosto 2, Cerro Verde 0. Así es, acá de vuelta llegó el equipo de 15 de agosto y estuvo atento ahí Masqueda, que marca el segundo doblete en su cosecha personal. Doblete para Masqueda, 2-0 arriba el equipo de 15 de agosto. Bien, tiene la pelota de vuelta el equipo de Cerro Verde. 2-0 abajo está el elenco del equipo de Cerro Verde, que en este campeonato realmente los resultados no le favorece mucho. Sí. Está sumando mucho el equipo Así de es. Cerro Verde, Gilberto. Casi no ganó esta temporada el equipo de Cerro Verde. Sí, en el campeonato anterior fue protagonista. Sí. Peleó hasta la última parte del campeonato, en la fecha esa, en la anterior campeonato. Sale 15 de agosto. Ahí está el balón para Benítez. Estanilao juega, deja para Blas Gómez. Ahora Ronaldo López. Deja para Félix Carvajal. Aparece totalmente solo
destapado. Félix domina con la pierna zurda. Retrocede con Eladio Capdevila. Este es Eladio. Casaca 10. Capdevila viene el centro, media altura. Saca la defensa. Otra vez queda para Félix Carvajal. Presiona con muchos hombres. Busca el tercero. El equipo de 15 de agosto. Este es Capdevila. Deja para Blas Gómez. Engancha para su zurda. Este es Blas. Continúa para Félix Carvajal. Cruza el balón. Sobra a López. Termina presionando y recuperando de vuelta. López viene el centro para Maqueda. Golpe de cabeza. Casi el tercero. Aquí Roberto Maqueda. Sí. Mira que está moviéndose muy bien ahí arriba Maqueda y Orsusa. Acá de vuelta llegó 15 de agosto. Casi marcó ya el tercero también. Bien, tiene la pelota Capdevila. Retrocede el pase para Eladio. Sí, este es Estanislao. Dio bien Estanislao. Sí. Benítez. Sale Sixto. Balonazo. Atención, pica. Habilitado, pero primero llega el guardameta Gustavo González. Quedó con esa pelota Sale González. Sale rápidamente el portero Gustavo González. Bueno, el balón que queda para Félix Carvajal. Balón retrocede para Blas Gómez. Profundiza Blas. A ver, el que corre no va a llegar. Roberto Maqueda hizo un gran esfuerzo para llegar, pero fue muy fuerte el pase de Blas. Así es, muy fuerte ya la pelota. Quiso alcanzarlo Maqueda, pero no pudo hacer salida para Cerro Verde. Los primeros 6 minutos de partido, segundo tiempo. El marcador indica que está 2-0 arriba. El equipo de 15 de agosto. Golpe de cabeza de Hermosilla. Ahora saca desde el fondo, queda para el jugador Maqueda. Va Roberto, tercero en camino, va Roberto, está. Queda para su compañero, ahora sí la defensa. La defensa que reacciona a tiempo, estuvo cerca del tercero. Roberto Maqueda de vuelta, mi querido Gilberto Brites. Imposible atajarle ahí a Maqueda de vuelta a los centrales, le hizo trabajar. Casi marcó el tercero. Mirá que está cerca Maqueda a marcar su hat-trick en este partido. Sale el equipo de Cerro Verde. Le presionan bien 15 de agosto. Que está ganando y va buscando el tercero. Blas Gómez. Deja Franciso. Balón que pica. Cubre el balón. La presión por parte del número 40. Es Zamudio. Viene el centro por abajo. Va con todo 15 de agosto con muchos hombres. Ahora presiona de vuelta. Vamos a ver si es que recupera. Va insistiendo. Ahora sí el centro. Ya está el guardameta de Cerro Verde. Se queda con ese balón. Ya sale jugando con Sixto Monjes. Bueno, ahí está. Siempre le busca a Monje, su compañero, que es el jugador que siempre le mueve al equipo. Pero hasta aquí les cuesta también a Monje. Tampoco. Mira que Cerro Verde antes era un equipo que tocaba bastante bien la pelota. Pero esta temporada hasta eso le cuesta hacer a Cerro Verde. Blas Gómez retrocede para que participe también Enciso. La marca de la Rosa. Ahora Ronaldo López. Recupera Hermosilla. Aquí pica Sixto. Viene la marca Antonio Espínola con lo justo. Termina sacando a un costado. Va a ser lateral en zona de ataque. Corresponde para Cerro Verde. Ya lo cumple con Sixto Monjes. Viene el centro. Viene la marca Espínola. Saca como puede. Balón que pica ahí dentro del círculo central. Queda para Félix Carvajal. Ahora Capdevila se equivoca. Ahí está la Rosa. Este es la Ría. Ahora participa también Espínola. Maqueda baja. Ahí se muestra Félix Carvajal. Continúa con el esférico Roberto Maqueda. Levanta el centro Roberto. Ahora es a la punta derecha. Apertura para el número 23. Enciso. Va lateral. Se proyecta muy bien. Se muestra Blas. Pelota para Gómez. Va Gómez dentro del área. Alude a su marcador. Pero después termina picando fuerte. Así y va a ser saque de meta, Gilberto. Así va a ser salida para 15, para Cerro Verde, digo bien. Que intentó de vuelta acá Gómez también ampliar el resultado, pero no pudo hacer bien ahí en la última jugada. Por ende va a ser salida para Cerro Verde. Ya tenemos 9 minutos. Segundo tiempo, nos aproximamos al minuto 10 del segundo tiempo. El marcador indica que continúa la victoria parcial 2-0. Sí, señor. Para 15 de agosto. Así es. 2-0 cómodamente.
en el primer tiempo a los 2 minutos, el segundo gol marcó en el segundo tiempo a los 3 minutos Maqueda. Es decir que en los 2 etapas arrancó con goles el equipo de señor. 15 de agosto. Así es, por ende está ganando 2-0 su partido y se está acomodando muy bien ahí en la tabla arriba. Depende mucho después que haga Milan también después de este partido. Va Blas Gómez, centro por abajo, termina sacando la defensa. Igual presiona de vuelta y vuelve a recuperar 15 de agosto con Eladio Capdevila. Va Capdevila, se conecta con López. Ronaldo para Maqueda. Baja dentro del área, peligro de gol. Atención con esta jugada porque Maqueda aparece de vuelta. Va al centro, busca a Blas Gómez, deja para Capdevila. Remate de Eladio, termina errando ese arco. Y de vuelta llegó el equipo de 15 de agosto. Intentó de vuelta 15 de agosto acá. Mira que está cerca de marcar el tercero ya el equipo de 15 de agosto. Y Cerro Verde les cuesta crear ocasiones de gol en este partido. Bien, pica adelantado. Aquí ya sale Gustavo González. Tiene la pelota. Es esférico. Spínola. Capdevila de vuelta. Ahora participa también López. Félix Carvajal. Carvajal se conecta aquí con López. Ronaldo destapado. La marca por parte del jugador. Este es el jugador Zamudio. Termina sacando a un costado el balón. Lateral que ya lo cumple Félix Carvajal. Juega con Ronaldo López. Sale Ronaldo. Capdevila. El que cruzaba también, pero ya pierde. Sale Duarte para Cerro Verde. Félix Carvajal. Sixto Monjes. Va a quedar para Jara. Baja con el pecho. Va teniendo Sixto Monjes. Pisa el esférico. La marca por parte del jugador de 15 de agosto. Intenta la conexión aquí con el jugador Duarte. Pelota que sale a un costado. Habrá lateral. Corresponde para el equipo de Cerro Verde. Así es, va a ser pelota para Cerro Verde. Va a ser saque lateral para el equipo de Cerro Verde que va intentando irse en ataque para el equipo de Cerro Verde. A ver, cambio para 15 de agosto. Va a ingresar Carvajal Víctor. Y se retira Enciso y Capdevila. Entonces, Domínguez Néstor. Néstor en la fecha anterior fue titular. Uy, arranca de la banca. Entonces, Domínguez y Carvajal. Víctor y Néstor. Carvajal y Domínguez ingresa a la cancha. Afuera el capitán del 10, Eladio Capdevila, y el jugador Enciso. Bien. Ahí está el guardameta que baja con el pecho, Gustavo González. Así es. Así termina ganando con el agarrando con la famoso mano que hizo Jan Fernández en un partido de los Olimpia Cerro Porteño. Acá hizo González. Y aquel partido fue expulsado Jan Fernández. Bueno. Ahí está. ¿Qué pasó Jan Fernández? Manual. Y la verdad que no. Vos sabés que juega un gran portero en Cerro Porteño. Juega un portero importantísimo para Cerro. Y después, no sé qué pasó en la última etapa de Jan Fernández. Y se fue gratis el Cerro Porteño. Era un jugador vendible. Y se fue gratis al final. Sí, terminó el contrato y se fue. Así mismo. Bien. Hasta se hablaba de él que se iba a nacionalizar para jugar por la selección y eso. Y así era el comentario, ¿verdad? Pero no pasó nada. Era competencia entre Jan Fernández y Olveira en aquel campeonato. Sí. Ambos era buenísimo en su equipo. Y después Olveira no se recuperó de la lesión que tuvo y Jan Fernández se fue de Cerro Porteño. Sí, así mismo, Gilberto. Bueno, haciendo la referencia justamente con Gustavo González. Sí, así es. Hablando de eso nomás. Quedó lejos, pero hablamos un poquito de eso. Bueno, sale desde el fondo. Ahí se ríen los muchachos, Antonio, en nuestros comentarios. Sí, dice que la referencia ya es demasiado grande. Sí, pero solamente acordábamos de eso. Sí, señor, justamente aquí Gustavo y González. Y acá le demuestra a los muchachos que fue... Por algo le estamos hablando de eso, ¿verdad, Blas Antonio? Sí, totalmente. Aquí la respuesta
Excelente por parte del guardameta. Saca el córner, digo bien. Va a ser tiro libre de esquina. Va a ser córner. Viene el centro, pelota arriba. Golpe de cabeza fue por parte del defensor del conjunto de 15 de agosto. Ireneo Franco termina ganando en las alturas. Un minuto de hidratación se escucha hablar. Así es, minuto de hidratación. Tenemos ya... ¿Cuánto tenemos? 15. 15 minutos de este segundo tiempo. Entonces se hace el minuto de hidratación. Saludos a toda la gente que está viendo el partido a esta hora de la tarde. Sí, calurosa tarde. Bien, ya retornamos después de la pausa también de la hidratación. Aquí continúa el partido. El marcador continúa también. 2-0 a favor del equipo de la banda tricolor, el equipo de 15 de agosto, que está ganando el partido. Aprovechó los momentos iniciales de estas dos etapas para marcar los dos goles también. En minuto 2, en la primera etapa había marcado las cuentas, el tanto de la apertura y amplió. Sí. Y en el minuto 3 fue el segundo gol. Sí, en la segunda etapa. Así es. Bien, avanza Félix Carvajal. Deja para Néstor Domínguez. Se acomoda, le pegó. ¡Golazo! ¡Gol! De 15 de agosto. Lo dejaron pensar a Néstor. Sí, señor. Nadie le presionó allí. Sacó el remate y fue adentro. Muy lindo tanto acaba de convertir el jugador que ingresó en este segundo tiempo. Néstor Domínguez pone 3 para 15 de agosto, 0 para Cerro Verde. Así es, ahí está entonces el gol de Domínguez, ingresó en este segundo tiempo y marcó el tercero ya del partido. Minuto 18 del encuentro, marca el tercero del equipo de 15 de agosto. Bien, 3-0. Ahora sí, prácticamente ya lo liquida con este 3-0. Empieza también a golear el equipo de 15 de agosto. 3-0 arriba. Golazo de Néstor Domínguez. Viene el centro. Atención, saca como puede el defensor. El balón que pica dentro del área queda para Néstor. Atención, golpe de cabeza. Fue defensivo de vuelta. Ahora complementa Zamudio. Le presionan. Ya recupera. Deja ahí para atención con esta carga. Bueno, ahí está. Ya hubo falta, dice, en ataque. Habrá pelota, habrá salida. Corresponde para el equipo de Cerro Verde.
Benítez el que quedó sentido también. Ya tenemos 19 minutos. Nos aproximamos al minuto 20 de este segundo tiempo. Etapa complementaria. Cerro Verde pierde 3-0. Está ganando el equipo ante el equipo de Cerro Verde. Va teniendo la pelota. Va a salir desde el fondo el guardameta de Cerro Verde. Así es. Mira aquella última parte ya del partido, minuto 20. Y les cuesta todo ya al equipo de Cerro Verde también, Blas Antonio. Sí, 3-0 ya. Creo que anímicamente también ya está muy golpeado. Así que ya tiene todo a su favor el equipo de 15 de agosto que está 3-0. Ya está goleando también el partido. 15 de agosto sumando 3 puntos valiosísimo. Va Carvajal, Víctor se acomoda, atención, puede marcar el gol. Atención, está el remate, pegó en el brazo, tengo entendido. No se sancionó nada. Ahora sí se sanciona la falta en ataque. Va a ser salida para Cerro Verde. Estuvo muy cerca del cuarto aquí el equipo de 15 de agosto. Sí, acá intentó el jugador Carvajal, pero no pasó nada en esa jugada. Casi vino el cuarto para 15 de agosto. Va a ser salida para Cerro Verde. Bien, Domínguez Néstor juega. Balón que baja muy bien ahí para López. Ronaldo López pierde. El que recupera es Isidro Monjes. Retrocede el pase para Jara. Ahora Duarte quería, pero está la marca de jugador de 15 de agosto. Víctor Carvajal busca a López. Ahí está López, levanta la pelota, atención. Va por el cuarto, 15 de agosto, está cerca. Va con todo, este es Ayala, va teniendo. Ahora queda para Félix. Carvajal retrocede el pase para Néstor. Domínguez va con muchos hombres a atacar. 15 de agosto, viene el centro muy pasado. No cerró nadie, por eso va a ser salida para Cerro Verde. Así es, va a ser salida para Cerro Verde, que hizo cambio también este segundo tiempo. Y va a ser salida para el equipo de Cerro Verde. Ya sale Cerro Verde. Va teniendo la pelota el equipo de Cerro Verde. Va teniendo es el jugador Hermosilla. Ahora Zamudio. Participa también Monjes. Isidro juega. El balón para el jugador Zamudio. Ahí está Enrique Zamudio. La rosa dio bien. Este es Duarte. Sale Néstor. La presión que zafa Néstor. Queda para Víctor Carvajal. Corre Víctor. Va Carvajal, costado izquierdo. Casaca 35 para Víctor. Carvajal. Pasa para Félix Carvajal. Va teniendo Félix. Retrocede, gira bien. Juega con Néstor. Domínguez. Ahora Ronaldo. Saca como puede el defensor desde el fondo. El balón que pica ahí dentro o cerca del círculo central. Se abre hacia la banda izquierda. Balón que intenta salir con balón dominado el equipo de Cerro Verde. No le permite la presión de 15 de agosto. Termina saliendo ese Federico. Va a ser lateral. Corresponde para la banda tricolor. Ya pone en juego de vuelta. El número 27 en el conjunto de 15 de agosto es Robert Zamudio. Viene el centro, pelota arriba. Golpe de cabeza fue defensivo. Termina presionando otra vez el equipo de 15 de agosto. Ahora sí zafa de la presión y sale el equipo de Cerro Verde. Va teniendo hacia la banda izquierda. El balón para La Rosa. La marca por parte del jugador Ricardo Carvajal. También ingresó ya en este segundo tiempo. Sí. Antonio Espínola. Ahora Robert Zamudio. Robert para 15 de agosto. Se frena Zamudio. Zamudio, otro que ingresó también en este segundo tiempo. Sí, señor, Carvajal. Ahí está para Víctor. Va Carvajal, le pega al arco. Está muy atento el guardameta de Cerro Verde. Se queda con ese remate de Víctor Carvajal. Así es. Intentó de vuelta Víctor Carvajal, pero estuvo atento ahí el portero de Cerro Verde. Sale el guardameta Gustavo González. Lejísimo sale de su portería Gonzalo Antonio. Sí, así mismo. Tuvo que colaborar también para defender el arco justamente. Gustavo González, que cada acción está muy atento también. Se muestra que es un equipo que está
Está muy seguro. digamos que viviendo el partido, ¿eh? Así es. Está con En todo. ese sentido, sí. Atento siempre. Sale 15 de agosto con Robert Zamudio. Balón para López. Benítez en la marca. Sale ese Robert Benítez. Ahí dentro del círculo central. Juega con el número 17, Enrique La Rosa. Benítez. Saca desde el fondo otra vez, 15 de agosto. Y termina el partido. Así es, terminó este partido. Nosotros vamos a tener un minuto de pausa, ya venimos.
Bien, arrancó ya este cuarto partido en la tarde de hoy entre Milan y San José. San José Milan. Milan que si gana su partido de vuelta va a segundo en la tabla de puntuaciones. Y San José va a ir, si suma hoy de a 3, también se aproxima al puntero en la tarde de hoy. Arrancó este cuarto partido en la jornada, saludando a toda la gente que está al otro lado viendo el partido. Le mandamos nuestro cordial saludo a todos. Que pueda dejar su comentario, a suscribirse a nuestro canal de YouTube a través de Pulses por Más, dejar su comentario y activar la campanita, ¿por qué no? Para que tengan las notificaciones de todos los partidos que hacemos siempre cada fin de semana a través de la plataforma de YouTube Pulses por Más. La selección de Uruguay sub-15 está perdiendo 2-0 ya de visitante hoy. La sub-15 nivel selección de Uruguay juega ante YGB y está perdiendo ya 2-0 la categoría sub-15. Vamos a ver cómo le va a la categoría principal, la categoría sub-17, digo bien, en la tarde hoy, que juega también ante el seleccionado de YJB. Estamos en vivo aquí en la cancha del Sport San Isidro, tarde hoy, tarde de fútbol, categoría senior. Este es el cuarto partido en la tarde de hoy, etapa de clasificación para la final este campeonato. Milan que está cómodo en la tabla, San José que está ahí nomás, tiene que sumar de a 3 para que no pueda preocuparse después. Guarendá también, que está ahí cerquita. Guarendá ocupa el sexto lugar de este campeonato, San José está en el quinto lugar. Si hay que lindo partido se nos viene todavía en el transcurso de la tarde. El día de hoy tenemos todavía dos partidos. Le tenemos todavía Guarendá, Ciudad Nueva. También está todavía Libertad. Libertad juega hoy. Creo que tiene también su similar a Grupo que es el puntero de este campeonato con 28 puntos. Campeonato hasta aquí creo que no solamente tiene un partido perdido el equipo de Upona. Pero queda 6 fechas importantes todavía. Mucho puede pasar todavía. Si es que se nos viene el lindo campeonato en la etapa final de la categoría senior. Hoy tuvimos toda la mañana haciendo la cobertura, la transmisión de la escuela de fútbol de Gribucuá, donde los chicos de Gribucuá sumaron la sub-10, tuvo un empate, categoría sub-10, sub-8 ganó 2-0 su partido. El famoso Cabichuí, categoría Cabichuí, la sub-7 ganó su partido 1-0 también hoy. La sub-12 cayó 2-0, o 5-0 digo bien, la sub-12. Y la sub-14 empató su partido 1-1. Y también la sub-16 ganó por walkover su partido 3-0 seguramente. Va a dar resultado porque hoy no completó su plantel el equipo visitante, el capitán Troche de la ciudad de Curuguatú. La escuela de fútbol que arrancó hoy un torneo interesante, si es que cada fecha vamos a ir informándole a la gente también a través de Pulses por Más. Bien, estamos aquí en la cancha, transmisión del partido entre el equipo de Milan y San José. 0-0 estos primeros minutos del partido. Y vamos a ver si hay goles, porque en el tercer partido tuvimos 3 goles. Acá intentó casi marcó San José. Aquí llegó muy bien San José, contragolpe, casi tuvo el primero, pasó cerquita de la portería y avisó acá San José. No hay que relajarse también para el equipo de Milan, porque San José tiene un buen plantel, siempre pelea, y acá ya tuvo ya su primera llegada interesante el equipo de San José. Señoras y señores, estamos en vivo a través de Pulses por Más, saludando a toda la gente que está al otro lado, toda la gran hinchada de cada clubes de esta categoría. Le mandamos nuestro saludo a toda la gente. Puede dejar su comentario también ahí en nuestro canal, dejar su comentario, a suscribirse, y de a poco vamos a ir saludando a la gente que deje su comentario ahí en nuestro canal de YouTube a través de Pulses por Más. Partido 0-0 hasta aquí. Tuvo ya su llegada San José, avisó esa llegada ahí
tuvo una llegada interesante recién el equipo Santo. Y sigue este partido 0-0. Ya en minuto el compañero Blas se va a sumar de vuelta con nosotros para el relato. El compañero Blas Antonio, que ya en minuto se va a sumar con nosotros para seguir con la transmisión en la tarde de hoy. En vivo, aquí en la cancha del Club San Isidro. Mucha gente vemos también que está alrededor de la cancha. La familia que viene a ver su partido, su equipo. Todos estos equipos que están en competencia, tiene su hinchada también, tiene su gente que traes siempre en cada fin de semana, cada sábado. Y también le seguimos informando paso a paso lo que va sucediendo en la ciudad de Guayaquil, donde se está jugando la selección sub-15 y la sub-17. Seguramente ya está a punto de terminar la sub-15. Después va a arrancar ya la sub-17 también. Estamos paso a paso dando la información a la gente que está esperando ese resultado también. Lastimosamente la sub-15 está perdiendo su partido. Hasta aquí creo que ganó solamente un partido la sub-15, según estoy entendiendo. Seguramente vamos a ver la tabla del campeonato de la nivel selección, donde Gribucua está representado por la categoría sub-15 y la sub-17. 0-0 en este partido. Acá de vuelta en ataque San José. Intentó de vuelta acá San José. Hasta aquí les cuesta a Milan crear una ocasión de gol. Todavía no está apareciendo sus jugadores interesantes que tiene Milan. Hasta aquí está controlando bien San José ahí atrás. Y sale de contragolpe San José, que tuvo ya clara de gol recién, que pasó cerquita del portero de Milan. Hasta aquí 0-0. Saludo a la gente que está en su casa, la gente que está trabajando y viendo el partido. Acá se mantiene todo 0-0. Hasta aquí este es el cuarto partido en la tarde de hoy. Primer partido terminó 0-0. El segundo partido también terminó 0-0. El tercero ganó por 3-0 el equipo de 15 de agosto. Y este es el cuarto partido en la tarde de hoy. Y sigue todavía 0-0. Mira que 15 de agosto sumó a 3. Y está arriba, peleando por el segundo puesto. Depende mucho de este partido. Depende mucho de qué hace Milan en la tarde de hoy. Si hoy Milan nos suma a 3, se mantiene segundo el equipo de 15 de agosto. Con este resultado que sacó hoy ante el equipo de Cerro Verde, que esta temporada les costó a Cerro Verde. Casi no ganó ni un partido, tuvo más empate que triunfo el equipo de Cerro Verde. Y lo otro, sí, 15 de agosto está bien, Libertad también que está sumando. El otro equipo también, el Gribucua también, que hoy no pudo, empató 0-0 entre San Isidro. Y así los resultados en la tarde de hoy aquí en la comunidad de San Isidro del Norte. Hasta aquí 0-0 y sin tarjeta todavía en este partido. No hay todavía tarjeta, poca falta, se deja jugar. Eso es lo más importante, que los árbitros dejen que se juegue el partido. Eso es muy interesante también, ¿eh? Acá intentó vuelta a Milan, hacer salida para San José. Sale larga, buscando su gol San José, buscando ganar este partido. Estos primeros minutos de este primer tiempo. Escuchamos gente allá alrededor de la cancha también. Marcó el primero San José. Con este resultado está ganando 1-0. San José marca el primero. San José 1, Milan 0. Llegó acá San José bien. Trabajó un poco la pelota y marcó ya el primero. El goleador, la casaca, si me ayudáis compañero. A los 9 minutos del partido el jugador que marcó el gol. Ahí vamos a corroborar. A los 9 minutos del partido gana ya San José 1-0. Qué bien resultado, buen resultado para San José que está ganando ya, y ahora tiene que remar Milan
para empatar y buscar ganar este partido. San José, que ya está haciendo bien las cosas, ya está ganando 1-0 su partido. Ahí se está peleando la pelota en el medio campo. Ahí pide falta a los jugadores, pero no pasó nada. De vuelta en ataque el equipo de San José. A ver, va a ser pelota para Milan en este caso. Bien, sigue el partido. 1-0 arriba a los 10 minutos del partido, 10 minutos del primer tiempo. Gana 1-0. Gana 1-0 el equipo de San José. Con este resultado trepa en la tabla de puntuaciones. Tenía 21 San José, o 20. Creo que 20 tenía San José, ahora va a 24 puntos. Se va acercando en el segundo también. Todo apretado ahí arriba en la tabla de puntuaciones. San José que está ganando, que está sumando de a 3 en la tarde de hoy. Este es el cuarto partido en la jornada. Saludo a la gente que va tirando su buena onda también a través de las redes sociales de Pulse Sport Más. Ahí está San José buscando el segundo. Está buscando incisivamente marcar el segundo gol en este primer tiempo. Y a Milan les cuesta salir. Le está costando a Milan crear ocasiones de goles en este primero 10 minutos del partido. Y San José, que ya hizo lo suyo, ya está ganando por 1-0. Estamos en vivo a través de acá en la cancha de Cruz San Isidro. Mañana no tenemos fútbol dentro de la liga todavía, así que vamos a ver cuándo se juega la Liga Deportiva de Greucuá, la final del campeonato de la Liga Deportiva de Greucuá. Hoy estamos aquí en la cancha de Cruz San Isidro, categoría senior, campeonato senior, fecha 12 de este campeonato. Gana San José por 1-0. Ya en minutos se suma de vuelta con nosotros el compañero Blas Antonio. Ya en minutos nada más. Ahí está el amigo Blas. Se está de vuelta aproximando para que podamos proseguir con este partido. 1-0. Está ganando el equipo santo. El equipo celeste está sumando de a 3 en la tarde de hoy, aquí en la cancha de San Isidro. San José a los 9 minutos ya marcó el primero y está ganando 1-0 el equipo santo a Milan. Milan todavía que no puede crear ocasión de goles en este primero 10 minutos del partido. Les cuesta llegar, les cuesta crear. Hasta aquí San José está mejor en la cancha. Está ganando 1-0 su partido a los 9 minutos entonces de este primer tiempo. Bien, ahí de vuelta San José en ataque, buscando el segundo. El equipo santo, que está cómodamente cuidando el resultado, cuidando este partido, ganando 1-0 el equipo de San José. Acá de vuelta en ataque, buscando el segundo ya el equipo santo, el equipo de San José. A Milan que les cuesta todavía salir, con mucha presión, le presiona mucho el equipo santo, les quita mucho la pelota también y buscan sencillamente el segundo del equipo santo. Hasta aquí, a los 9 minutos, marcó el primero el equipo de San José. De vuelta ya el compañero Blas Antonio para que pueda proseguir con el relato. Bien, gracias Gilberto. Señoras y señores, habrá lateral para el equipo que está perdiendo 1-0. Es el equipo del Milan, gana San José. El gol, ¿quién hizo, Gilberto? A los 9 minutos. Bueno, ya enseguida. Bueno, ahí está, gana San José con 1-0. Va teniendo con golpe de cabeza, termina sacando. Quería Paniagua. A ver, ya el árbitro dice 1 minuto de hidratación y minuto para hidratar un poco, A ver si
El juez también quiere algo de refrigerio ahí para invitarles en esta tarde calurosa donde estamos compartiendo fútbol. Sí, señor. De hoy sábado, Gilberto, el partido gana San José por 1-0. Bueno. Bien, el número 2 de San José, el que convirtió el gol para este 1-0. Vamos a confirmar entonces el nombre en la planilla. Bien, Adelio Estigarribia. Con el gol de Adelio Estigarribia. Está ganando 1-0 el equipo santo. Bueno, San José en esta temporada realmente es cosa seria, ¿eh? Está ganando un buen equipo que es también el equipo del Milan, pero esto falta mucho todavía, ¿eh? Falta muchísimo, recién se juega prácticamente un poquito más de la mitad de esta primera etapa. Con este etapa. resultado San José está intercalando en tabla, ahora va a 24 puntos San José con este resultado, y Milan se está quedando Milan, ahí nomás, y depende mucho de los otro partido. Después tenemos todavía Libertad, que está cerca también. Libertad también está ahí. Guaranda también está ahí nomás. Así es que vamos a ver qué pasa en este partido. Hasta aquí San José está mejor, tiene más llegada, y de esa llegada marcó el primero San José a los 9 minutos en este primer tiempo. Bueno, va a continuar el partido. Flecha para poner en juego el lateral izquierdo. Casaca número 4 para Flecha. Ahí se va cumpliendo este 1 minuto que otorgó el árbitro. Se hace esperar un poquito más porque el guardameta de San José está poniendo bien también. Creo que tiene alguna dificultad en la parte de la mano derecha. Por eso todavía no está autorizado el juego. La reanudación de este compromiso donde está ganando el equipo de San José con el gol de Adelio Estigarribia, capitán del conjunto santo, con ese único tanto, minuto 9. Está cosechando 3 puntos. Valiosísimo el conjunto de San José, ¿eh? Bueno, vamos a jugar. Ya le gritan también desde la banca del Milan al equipo, al árbitro del partido, ya que está perdiendo. Está lesionado el portero. Sí, está lesionado Gilberto, ¿eh? Parece serio la cuestión porque le están tratando ahí de recuperar su propio compañero también. Así es. Ahí creo que la última jugada tuvo golpe ahí el portero. Por ende se está trabajando ahí su compañero para que pueda mejorar un poco al portero. Y cuando el portero está lesionado siempre se le da minutos y minutos, porque hay un portero, ¿verdad? Así mismo, creo que mínimamente como 5 minutos tiene. Sí, hasta 5 minutos creo. Sí, hasta 5 minutos. Es la regla también del así partido, del juego. Porque es el portero. Sí, así mismo. Bueno, en esos 5 minutos, si es que no se recupera, ahí sí ya puede hacer el cambio. Así es, le puedo exigir para que pueda abandonar el campo de juego. Mira que el portero de San José siempre tiene ese problema, Blas. ¿De arquero? Sí, de habitual ya ese problema en la mano de ese portero. El portero titular de San José. Fernández. Sí, siempre. Muchas veces, después de mucho tiempo volvió en la portería Fernández en la fecha anterior. Sebelio Fernández. Porque antes era el portero que ahora está en la cancha. Me acuerdo. Y ahora es la segunda fecha recién que está Sebelio Fernández en la portería. Bien, Sebelio Fernández ya repone sacando esa pelota. Este es Ayala. Flecha termina sacando con el muslo. Golpe de cabeza fue de Cabrera. Presiona Estigarribia. Sale Fernández Manuel. Juega con Flecha. Robert tiene el esférico. Engancha Robert. Sale muy bien en la marca Cabrera. Va teniendo ahora González. Modesto el que corre. La marca por parte de Gavilán. Falta en perjuicio de Gavilán. La falta de Modesto González. Una carga allí en perjuicio del defensor. Va a corresponder tiro libre en su salida para Milan. El propio Rafael Gavilán va a sacar. Ya autoriza el juez
Ya juega con el lateral izquierdo, el lateral derecho, digo bien, es el jugador Mario Cardoso. Este es Rojas. Rojas juega, pelota a ver para su compañero, este es Cándido. Va jugando, va teniendo la pelota, atención, Paniagua. Golpe de cabeza, buscó directo el arco. Termina errando la portería, pero llegó por lo menos aquí el conjunto del Milan a inquietar, mostrarse también en zona ofensiva. Después de mucho, de vuelta llegó Milan acá, Blas Antonio. Y hoy no está lo delantero de Milan. Le cuesta hasta aquí. Y San José, que está bien. Cada pelota larga trata de aprovechar y buscar la segunda pelota y contraatacar de vuelta al equipo de San José. Profundiza Carvajal buscando a Vicente Paniagua. No salió lo que pretendían. Sí. Y el que sale ahora es Cabrera. Así es. El defensor profundiza también el pase para que pueda correr de vuelta Modesto González. Pone el físico Rafael Gavilán. Termina ganando otra vez el servicio manual. Rafael firme en la marca. Va teniendo Lauro Florentina. Lauro para Milan. Este es Florentina. Modesto González. Tiene la pelota Modesto. Intentó profundizar, pero en forma equivocada también. El pase no estuvo bueno. Ya está el guardameta del Milan que ya sale jugando. Va teniendo Cardoso. Ahí está Cardoso. Mario juega. Rojas. Ahí está Rojas. Pierde ante el jugador de San José. Vuelve a recuperar Milan. Paniagua. Va Vicente. Falta en perjuicio de Paniagua. Así es. Ahí gritó de dolor Vicente Paniagua en esa jugada. Va a hacer tiro libre para Milan. Va a cargar seguramente directamente al área. Bien, buena posibilidad. No está apareciendo todavía Panigol hoy, Luis Antonio. Hace 2 fechas. Sí. Que no está apareciendo, sí. En esta sí puede aprovechar, buscar el golpe de cabeza. Tiro libre para Milan. Frente a la pelota está Rojas. Armando Rojas dispuesta a tirar. Tiro libre para el equipo de Milan. Busca el empate. Ya 22 minutos y medio de esta primera etapa. Rojas dispuesta a tirar. Se forman las parejitas dentro del área. Viene el centro, pelota arriba. Muy pasado. Mal el cálculo por parte de Rojas. Así es. Malísimo el cálculo del que ejecutó el tiro libre. Desperdició una ocasión de pelota parada acá el equipo de Milán. Sebelio Fernández va a salir. Va a dejar a Marino Ayala aparentemente para sacar. Ayala también ya se pone como para sacar largo. Sí, señor. Ayala saca. Robert deja para Modesto. Sale muy bien otra vez. En la marca Gavilán. Rafael saca un costado. Habrá lateral, corresponde para el representativo de San José. Es el equipo que está ganando 1-0. Con el gol de Adelio Estigarribia, el capitán. Gana 1-0. Así es. Antonio, que estará viendo el partido seguramente. Antonio Estigarribia. Sí, seguramente estará viendo el partido, acompañando, alentando al equipo de San José. Su equipo que está ganando 1-0, cosechando también 3 puntos valiosísimos, Gilberto. Así es, hasta aquí bien el trabajo de San José, porque a Milán les cuesta sacarle pelota a San José. Hasta aquí muy bien. Habrá salida, corresponde para el equipo de San José. Sebelio Fernández para sacar. Ya saca largo. Este es Robert Flecha. Termina sacando también aquí el jugador Gavilán. Va a dejar al guardameta del equipo de Milan. Es Miranda. Ya sale con Cardoso. Mario Cardoso juega. Para Carvajal. Levanta el capitán Carvajal. Para Chamorro. Baja Chamorro. Darío juega con Rojas. Profundiza otra el pase. De primera saca el defensor. Queda para Flecha. Este es Robert. Flecha levanta el centro. Pelota para que pueda aparecer Monjes. Muy fuerte Paulino. No pudo llegar al esférico.
Habrá salida, corresponde para el equipo de San José. Sí, está usando con la pelota larga el equipo de Milán. Tiene que trabajar un poco la pelota porque tienes jugadores de buen pie también que pueden hacer eso. Porque así con pelota larga y centro, muy bien ahí están los centrales de San José. Va a terminar el partido. Ya 25 minutos. Señoras y señores, de esta primera etapa ya salió la pelota. Indica el asistente 2. Aquí queda para Paniagua. Va Vicente hacia la banda izquierda. Paniagua va a levantar el centro. Pelota arriba, muy pasado. Atención, ¿quién llega? Llega tarde el jugador Monjes. Ya está la marca también por parte del número 4 de San José. Termina sacando a un costado. Habrá lateral. En zona de ataque corresponde para el equipo de San José. Digo, para el equipo de Milán. Ya juega Monjes. El balón para el jugador Cardoso. Va Cardoso. Falta. Así es. Se va a ganar la amarilla, Gilberto. Tarjeta amarilla para el jugador Morínico. Entonces con tarjeta amarilla Isabelino Morínico. Y 25 minutos ya del partido. Hasta aquí 1-0. Está ganando en este primer tiempo el equipo Santos. Creo que va a ser la última jugada para Milán. Bien, va a terminar. Puede ser una de las últimas, si no es el último. La última jugada del partido. Viene el centro. Atención, el arquero Sebelio Fernández. Saca y termina la primera etapa. Bien, minuto de pausa, ya venimos.
Muy bien, señoras y señores, ya de vuelta para este segundo tiempo. El equipo San José está ganando su partido 1-0 a Milan. Milan que sale con todo, buscando el empate del equipo rossoneri. Atención, está gol. Gol olímpico. Gol. Milan, sí señor, lo hizo Rojas. ¿Fue autogol o fue gol en contra? Para mí que fue autogol. Autogol, Ahí, sí señor, porque el guardameta tocó la pelota. Lo cierto y lo concreto que fue gol, señores, para el conjunto de Milan. Empata también aquí en este arranque de etapa complementaria, Gilberto. Así es, se fue muy combado esa pelota de Rojas. Se complicó el portero Fernández, que juega adentro de esa pelota. Gol en contra de Fernández sería en esta. Empata Milan y ahora seguramente va a salir contra a buscar el resultado. Sí, señor, pero mérito por parte de Rojas. Si fue autogol. 2-0, 1-1, estaba 1-0, ahora lo empata el conjunto del Milan. En esta oportunidad el partido ya está 1-1, señoras y señores. Habrá córner, servicio de esquina para el conjunto de San José. A los 1 minuto fue el gol, Gilberto. Así es. O antes del minutos. Prácticamente... Segundo. 47 aproximadamente. Sí. Cerca al minuto 50 segundos de esta etapa complementaria. Muy temprano ya llegó al tanto de la apertura. Y mérito avance, gana el córner y de ese córner termina. Mérito también de Roja, ¿verdad? Por patear bien ese tiro de esquina. Sí, señor, así mismo. Bueno. El arquero entonces que tuvo ese inconveniente para poder Fernández sacar. Es un buen portero, pero acá se equivocó. Mandó adentro esa pelota. Gol en contra. Es imposible hacer una comparación, Blas Antonio. Sí. ¿O qué voy a decir? No, dejemos eso. Tengo uno si querés que te cuente. Tengo uno. Después comentaré porque aquí avanza Rodríguez. Se va a retirar Chamorro en el equipo del Milan. Chamorro, a jugar adentro Rodríguez. Es el segundo cambio. Luis Rodríguez entonces en la cancha por Chamorro. Sí, Darío a jugar. Esto González en el equipo de San José. Sí. Y vamos a ver quién el que ingresa. No estamos pudiendo divisar todavía la numeración de este jugador. Ya enseguida vamos a tener la referencia. No es va teniendo Rojas. González, Modesto el que sale. Sí, González. El equipo es San José, el número 6. Hoy no aparece en San José Gaby González, que hizo un partidazo en la fecha anterior. ¿Te acuerdas? El 9. Sí. Hoy no está, ni en el banco creo que está. Sí, bueno. Aquí figura Fidel Benítez. Puede ser él, el 6. Sí. Fidel Benítez, el que ingresa entonces. Ahí está entonces el cambio. Fidel Benítez con la casaca 6 se retiró de la cancha Modesto González. Bien, paralizado el juego, Gilberto. Así pausa. Minuto de hidratación. Y nosotros agradecemos también a toda la gente que siempre acompaña este deporte, este campeonato de la categoría senior. Y a la gente especialmente los que están observando el partido también a través de la pantalla de Pulse Sport Más. Así es, nuestro saludo a la gente que pueda seguir, pueda suscribirse a nuestro canal de YouTube. En el canal de YouTube a suscribirse, es gratis la suscripción y activar la campanita para que pueda tener las notificaciones cada vez que hacemos en vivo. Siempre le va a llegar en su móvil o en su equipo la notificación que estamos en vivo a uno de los otros partidos. Bueno, seguimos en este partido. Hasta aquí 1-1. Resultado para Milan y San José. ¿Cómo estará la selección, Blas Antonio? Si por ahí puede informarlo, por favor. Estaba perdiendo 2-0. Seguramente terminó ya la sub-15, ¿verdad? Sí, seguramente en minuto, o sea que no sé si arrancó ya o está 0-0 todavía entonces el partido de la sub-17 nivel selección de Iribucuá. Así que estamos dando información paso a paso a la gente de lo que va sucediendo en la ciudad de Guayibi. Sí, señor, asimismo va teniendo el equipo del representativo del conjunto de Milan. Muy fuerte el pase ahí para Vicente Paniagua que corre, pero no, imposible alcanzar. Imposible.
Que ya merece también ya marcar más goles Milan, porque todo Milan este segundo tiempo. Bueno, ya ingresó también Rafael Duré en el equipo. Rafael Duré en el equipo del Milan, como así también Adi Ábalos. Sí, Adi Ávalo y Duré entonces en la cancha. Y a ver, Robert Flecha creo que es el que abandona también, el central. Flecha. En vez de él ingresó a lo mejor Duré. para jugar Duré. Sí. Y el otro se desempeña más bien en el medio campo. Veremos quién Vamos a es ver el por que... quién ingresa. Jiménez. Creo que Manu Fernández también. Fernández es central también, ¿verdad? Sí. Se retira, entonces Se retira también. seguramente Carvajal va a bajar como central. O no sé, Gadi puede ser central también. Hay que ver cómo se para en la cancha. Bueno, en este momento vemos a los centrales. Tengo entendido que Garcete y Gavilán ahora los centrales. Lateral izquierdo es Cantero y lateral por derecha está Duré. Ahí está entonces el cambio táctico que está haciendo el DT. Sí, señor. Bueno, va saliendo el equipo del Milan. Va hacia costado izquierdo donde está Paniagua. Sale afuera, va a ser servicio manual. Sí, se escucha a Duré en el medio, dice. No sé por... Así se le escucha en la banca. Sí, va insistiendo el equipo de Milan. Quería en este caso el jugador Rodríguez. Balón que pica queda para Rafael Gavilán. Con el físico Gavilán. Va a ser salida, sí señor. Saque de portería corresponde para el equipo del Milan. Ya van corriendo 18 minutos. Nos aproximamos al minuto 19 de este segundo tiempo. Se viene otro cambio más. Sí, más Dos cambios. Sí. Acá se hace cambio en este campeonato. Va a ingresar el jugador. A ver. El que va a ingresar es Alcides Silguero a la cancha. Deja a Vicente Paniagua. Ingresa también Wilson Benítez por Rafael Gavilán. Mira que yo pensé que arrancó titular Silguero, no, ahora va a ingresar recién. Silguero por Paniagua, sí. Ahí está, entonces. Cambió totalmente la delantera de vuelta a Milán. Sí, ahora también ya ingresó Líder Ramírez ya hace rato. Ramírez que hizo un partidazo en la fecha anterior. Sí, señor. Y ahora ingresa en el que tiene gol también. Sí, señor. Ahora como central está Wilson Benítez. Justamente pelota para Wilson. Sale Benítez. Ahora Duré. Ahí está Duré. Se complica en esa tenencia del balón. Pierde ante Mereles. Va Mereles. Wilson Benítez la marca. Sale desde el fondo. Vuelve a recuperar también con Ayala. Marino Ayala para el conjunto de San José. Ahora Adi Ábalos. Tiene Milan la pelota. Viene en la marca. El defensor. Lucha Ayala. Queda para Ábalos de vuelta. Adi Ábalos. Ahora Cantero. Cantero pone a correr al Líder Ramírez. Golpe de cabeza fue defensivo. Queda para Rogelio Benítez. Anticipa muy bien en esta oportunidad Adi Ábalos. Este es León. Intenta evitar el lateral, digo bien. Va a ser lateral. Ya 20 minutos de juego. 20 minutos de partido. Así es, ya los últimos 5 minutos del partido. Hasta aquí 1-1. Sigue el empate de los Antonio. Bueno, Garceta no pudo, a pesar del gran esfuerzo para tratar de quedarse con ese balón. No pudo alcanzar. Tenía un trajinar muy rápido, en este caso el balón tras ese balón largo. Viene Rodríguez. Termina sacando a un costado, habrá lateral. Se va Collante para cumplir. Casaca número 4 para el jugador Collante. Corresponde lateral para el representativo de San José. Ahí se muestra Benito, pelota para él. Va Villar, gana su marcador. Villar hacia la banda izquierda, viene el centro, pelota arriba. Miranda, muy seguro el guardameta. Albino Miranda se queda con ese balón. Así es, que sale rápidamente el portero Miranda. Bueno, Collante saca un costado. El balón va a corresponder pelota para el representativo del Milan. Ya estamos teniendo 21 minutos y medio. Segundo tiempo. Ahí Rodríguez se deja para Duré, para este servicio manual. Costado derecho. Ahí se va cumpliendo el lateral. Líder Ramírez ahora juega. Va teniendo Líder. Otra vez lateral para Milan.
Rafael Duré. Rogelio Benítez interviene. Ahora complementa Benítez. Golpe de cabeza por parte del jugador de Milan. Saca desde el fondo. San José a un costado. Saca al lateral. Está aguantando San José este resultado, este empate, que también le favorece al equipo de San José. No tiene que perder nada más. Y Milan que está buscando el segundo, Las Antonio. Va saliendo el arquero también, Sebelio Fernández. Va Sebelio. Queda la pelota para Wilson Benítez. Larga, le indica a Wilson que saca bien. Ahora Rojas. Partido está 1-1. En la primera etapa había marcado la cuenta Adelio Estigarribia. Para el 1-0 de San José, lo empató en este segundo tiempo. Desde el córner, prácticamente un gol olímpico por parte de Rojas, con una gran colaboración por parte del guardameta Sebelio Fernández. Este es Duré. Ya juega con el jugador Carvajal. Ábalos, deja para Cantero. Otra vez para Ábalos. Viene el centro, pierna zurda, va Rodríguez. ¡Está! ¡Gol! ¡Gol del Milan! Sí, señor. Lo hace el jugador Cantero. Sí, señor. Define bien tras ese pase por parte del jugador Adi Ábalos, sector izquierdo. La aparición de Cantero ahí pisando el área rival, mi querido Gilberto. Pone el segundo para Milan. De perdedor ahora pasa a ser ganador. Así es, intentó mucho este segundo tiempo Milan, trabajó mucho esta segunda etapa del equipo de Milan y por fin consigue el resultado que les favorece, gana 2-1, segundo gol para Milan, gol de Luis Rodríguez en este caso, Las Antonio. Marca el segundo Milan, que está ganando esta última parte del partido. Sí, perdón, era Luis entonces el que empujaba. Sí, señor. Luis Rodríguez. Sí, así mismo Luis Rodríguez. La participación también del hombre que ingresó en este segundo tiempo. Sí, en el segundo tiempo ingresó. Cantero es el que bajó al jugador Rodríguez. Ábalos. Así es. Y este que mete el centro y aparece Luis Rodríguez para el gol. Bien, 2-1 para el equipo del Milan. Va teniendo la pelota en su salida Garcete. Sale con Carvajal. Ahora otra vez Ábalos. Adi Ábalos sale. Pelota para Cantero. Va teniendo José. Ahora otra vez Silvio Carvajal. Retrocede Silvio. Balón para Cantero. Este es Cantero. La marca de Cabrera. Va a ser lateral. Lateral que corresponde para el equipo de San José. Ya los cumple rápidamente. Apura las secciones, pierde 2-1. Va Mereles. Va Javier. La marca ahí Cantero. Pone el físico de José, pierde. Termina punteando el balón, va a ser lateral. Lateral que corresponde para el representativo de San José que está herido. Pierde 2-1. Bueno, deficiencia manual ahí por parte del jugador de San José. Así es. Cuando uno se apura también cae en esto, Gilberto. Sí, se cae en la trampa de el más famoso. Sí. Se equivoca muchas veces por apurarse los jugadores. Ya va a terminar el partido. Inminente ya el triunfo del equipo del Milan. Sí, señor, termina el partido. Bien, fue lo último, señores. Este partido entre Milan y San José, gana Milan 2-1 su partido. Minuto de pausa, ya venimos.
Muy bien, señoras y señores, ya de vuelta para ¿el cuarto ya, ¿verdad? ¿O el quinto? Estoy más perdido que un chanchito viajando en el avión. Este es el quinto partido donde juega Arendá y el equipo de Ciudad Nueva. Entonces, vamos a ver quién lleva los 3 puntos de esta cancha. Acá la albirroja tiene que sumar de a 3 si quiere mantener el sexto puesto asegurado en la clasificación de este campeonato de la categoría senior. Muy bien, ya en minuto inicia este partido. Ahí el compañero ya va preparando la planilla del onceno de Guarandáis y el equipo de Ciudad Nueva, Blas Antonio. Sí, gracias Gilberto. Arranca el siguiente partido, el quinto de esta jornada, campeonato senior. Bugarendá con Ciudad Nueva, la propuesta de este quinto partido a través de Pulse por Más. Este es López, juega con Báez, termina sacando la defensa, queda otra vez para López, Silvino. Silvino abre con el jugador Francisco Lugo. Para Báez el balón, ahí está Ricardo, cuida el esférico. Ricardo Báez, el pase para Silvino. López profundiza el pase, pero para nadie. Ya está el guardameta, el arquero del equipo del conjunto de Ciudad Nueva. Ayala es el portero. Sí, señor. Ayala ya saca. Balón arriba. Golpe de cabeza. Termina sacando. Queda para Alcides Torres. Pierde Torres. Sale con Rivas. Atención porque queda para López. Va Ramón. Pierna derecha. Golpe de taco. Deja para su compañero. No pudo. Ya está en la marca aquí el equipo de Ciudad Nueva. La primera llegada profunda aquí del equipo de Bugarendá. Sí, acá llegó profundamente el equipo albirrojo, pero en la última jugada se equivoca los jugadores albirrojo. Bien, los primeros minutos de este compromiso. A ver cuántos minutos ya, mi querido. Un minuto, sí señor. Un minuto. Acá tuvo la falla nuestro Casio en la tarde señor. de hoy. Falló. Sí, falló el Casio. No estuvo atento. Así es. Ahora sí. Vamos a salir, le indica ahí para Ibáñez. Termina sacando largo. Ramón venía algo, no pudo. Queda para Salinas, juega con Rivas. Silvino López. Baja importante para Bugarendá la expulsión de Julio González la fecha anterior. 3 partidos como capitán. Fue expulsado. Fue roja directa, ¿no? Sí, sí. Además, era el capitán albirrojo, por eso 3 partidos suspendidos. Así es. O sea que si vamos a ir por reglamento, así acá en esta categoría, no sé. Creo que así también, no sé cómo se maneja y esta categoría. Seguramente también, Gilberto. 2, acá me informa el colega, el compañero. Atención, el remate de Agustín González termina en la mano del guardameta albirrojo. Hoy en el arco está Ibarra, Jacinto. Sí, hace 3 fechas ya que está en la portería de vuelta Ibarra. Sí. Bien. Tiene Ramón Benialgo. Ciudad Nueva en la posición del balón. Se muestra Rodríguez. Centro por arriba. Golpe de cabeza fue de González. Colaborando también la zona defensiva en el equipo de Bugarendá. Va Martínez. Número 30. Es Isidro Martínez. Va la carga del equipo de Ciudad Nueva. Viene el guardameta Ibáñez. Ibarra, digo bien. Ya sale con López. Ramón López profundiza el pase para Salina. Baja para Báez. Peligro de gol. Va Ricardo. Otra vez para Salina. Va Juan. Salina le pegó. Erró el arco. No pudo ser la más clara del partido. Gilberto Brites aquí en los pies de Juan Salinas. Acá sí armó muy bien el equipo albirrojo de vuelta en la segunda ocasión. Y acá Salina tuvo portería frente. Quiso darle de una, pero erró la portería en este caso. Sí, estuvo muy poco de abrir las cuentas. Sí. Y ya sale Antonio Ibáñez. Se vistió de delantero hoy Salina. Y sí, justamente prácticamente está parado ahí en el medio campo. Como zaguero central está jugando, si no me equivoco, Antonio Ibáñez con
Y El... Rotela, ¿o no? Cabrera. No. A Está ver. jugando con... que era ¿Cómo arquero se- anteriormente. Barrios. A No, ver. el capitán, no es Cabrera. Ese es el jugador. Ya te digo, Gilberto, aquí se me fue la planilla. Está jugando como central justamente con Antonio. Es Bogado. Aníbal Bogado. Sí, señor. Sí, que en la fecha anterior fue portero. Bogado y Ibáñez. Ibáñez son los centrales. En el medio está jugando ahora Salina Así es. como volante central. Los laterales son los Lugo. Sí, los hermanos Lateral Lugo. derecho Francisco y... Sí. Y más adelante Salina y López. Y más adelante juega Báez. Y el otro, el apellido del otro. Es Salinas. Se me fue el apellido del otro jugador. Pero bien, de medio para arriba, muchos delanteros que han hoy. Va teniendo López. Ramón que intenta ganar bien la marca. Jugador Martínez con un puntín sacó a un costado. Sí, señor. Ahora lateral para Bugarandá en zona antagónico, Gilberto. Así es, de vuelta en ataque a poco el equipo Luis Rojo, que va intentando, va a tener posibilidades, pero ¿qué pasa? Tiene que hacer gol. Balón para Francisco Lugo, lateral para Bugarandá. Ahí está el número 2. Ya se muestra Ramón López, también Ricardo Báez. Prefiere jugar con Ricardo. Balón para Báez. Va teniendo Bugarandá en zona de ataque. ¿Gana el servicio de esquina? Sí. No. Va a ser salida. El asistente dice que va a ser saque de portería. Sí. Parecía que era córner, Gilberto. Así es, va a ser salida para el portero Ayala de su portería para Ciudad Nueva. Claudelino Ayala prepara la salida. Va a dejar a Vázquez. Aníbal Vázquez va a sacar. Vázquez que vuelve después de mucho de vuelta en la saga Blas Antonio. En la fecha anterior no jugó a Vázquez como central. Va teniendo la pelota Bugarandá con Báez. Saca otra vez Vázquez. Termina sacando fuerte y arriba. Se cae Lugo. Rigoberto. Va la carga del equipo de Ciudad Nueva. Número 42 que intentaba es Laureano González. Laureano que sí, que a veces juega como portero también. Si está ausente, Claudelino suele ser arquero también. Laureano que hoy juega como extremo por derecha. En la fecha anterior, por ejemplo, fue Laureano el portero. En la fecha anterior. Y ahora vuelta a Ayala. Sí. Lateral que corresponde para Ciudad Nueva. Ya juega con Laureano. Juega ahora el balón. Hubo mano, dice el juez. Sí. La mayoría de los clubes en portería no tiene problema. Cualquier puede ser portero. Casi en todos los clubes. O sea que tienen... Tiene cambio y recambio en la portería. En cancha lo que hay el problema muchas veces, ¿verdad? Va a corresponder tiro libre para Ciudad Nueva. Ángulo cerrado, es cierto, pero siempre es peligroso la pelota quieta, Gilberto. Así es. Posibilidad de gol para el equipo de Ciudad Nueva. Ya autoriza el árbitro. Viene el centro, atención. Viene la marca. Termina aquí el arquero con los puños también. Sale, le presiona, atención, sale en falso. Va Agustín González con golpe de cabeza. Se complica. Bueno, se complica aquí el guardameta, casi termina en gol, Gilberto. Sí, siempre en su locura el portero Ibarra. Acá está de vuelta, tuvo un error, pero pudo zafar de eso. Va teniendo arriba, peligro de gol. Atención, está el remate. Ahí está. Mal el remate, Gilberto. Sí, le pasó de vuelta lo que le está pasando en la fecha anterior al equipo Luis Rojo. En el primer tiempo siempre hace buen partido, no aprovecha las ocasiones que tiene y en el segundo tiempo ya les cuesta hacer la misma cosa que hace siempre en el primer tiempo. Ya estamos llegando al minuto 8 de esta primera etapa. Después la llegada de Ibarra perdió mucho Barrios, por ejemplo, que es un buen portero, Blas Antonio. Que era portero titular en su momento Barrios. Bueno, primer tiempo, hasta aquí 0-0, los primeros minutos de este partido. El equipo de Bugarandá tuvo ya 2 o 3 ocasiones claras de gol, pero hasta aquí no pudo marcar. Va a salir desde el fondo Ciudad Nueva. El arquero que deja para su compañero Vázquez para poder sacar. Aquí presiona Salinas, falta, dice el juez. Sí. La falta fue de Salinas en perjuicio del capitán de Ciudad Nueva, que es jugador García, Arnildo García.
Sí. Tiro libre para Ciudad Nueva. Su terreno todavía. Posibilidad de cargar de vuelta para el equipo ciudadano, Gilberto. Así es, seguramente va a salir con pelota larga de vuelta acá el equipo de Ciudad Nueva. Este es Vázquez, Aníbal que carga. Busca a Laureano. Vamos a ver si alcanza a González. Bueno, logra alcanzar, puntea el balón, pero no sacó provecho. Va a ser saque de portería. Así va a ser salida para Ibarra de vuelta en esta. Intentó llegar profundo Ciudad Nueva, pero Ibarra va a salir. Ya sale Ibarra, Gilberto. López. Va teniendo Báez. Balón para Ramón López. Ahora el otro López. Silvino tiene el esférico. Va teniendo Silvino. Bueno, decide patear al arco. Débil el remate. Sí. Sin consecuencia también. Quiso sorprender acá Silvino, se apuró un poco, pero estuvo atento ahí Ayala. Ya sale Ayala. Balón que baja muy bien. Jugador González. Va Báez. Bueno, está atento Claudelino de vuelta. Ayala se presta para sacar ya la pelota. Salinas Bajas. Ahí está Salinas. Se deja para Rivas. Levanta el centro para Salinas. Atención, peligro de gol. Está adelantado. Sí, señor. Quedó enganchado ahí Salinas. Va a ser salida para Ciudad Nueva. Como extremo López y el jugador Rivas. Las Antonio. Así es. Bien, tiene la pelota Laureano González para Ciudad Nueva. Va teniendo Laureano. Se conecta con Torres. Otra vez la devolución. Muy fuerte el pase de Torres. Así es. Va a ser pelota de vuelta para el equipo de Garenda en este primer tiempo. Hasta aquí 0-0. Bien, queda todavía un partido. El compromiso entre Libertad y Luponal, lindo partido, se nos viene después de esta. Sí. Libertad que levantó su nivel de vuelta hasta aquí, ganando todo su partido en la fecha 9. Viene ganando Libertad. Va teniendo la pelota Garenda. Rivas. Pase profundo, pero ya está la Vázquez en la marca. Termina sacando largo para Laureano González. Baja, pero de mala manera. Queda para Silvino López. Ahora sale Francisco Lugo. Apertura para el número 2. Se frena Francisco. El pase deja ahí para González. Esta que profundiza. Pica Ramón. Va López. Da el gol. Atención. Habilita a Salinas. Ahí está Salinas. No sé por qué no definió López. Atención el remate de Salinas. Bueno. Ahí está el arquero. Sí. De vuelta la equivocación acá de López. Tenía que patear directamente al arco, pero quiso dar de vuelta a Salinas y ya ahí se enredó Salinas solamente y se quedó con la pelota Claudelino Ayala. Yo sé que desde aquí es muy fácil, Gilberto, pero era cuestión de levantar un poquito, ahí ya claro, deja sin chance al guardameta. Así es. Pero él prefiere hacer lo suyo. Habilitar a Salinas. Así es. No quiere ser egoísta por eso. No quiere hacer su gol, López. Bueno, tiene la pelota ahora. Garenda de vuelta, presiona a Ramón, recupera el esférico. Juega con Silvino. Va López. Rivas se muestra. Pelota para él, pica Rivas. Va con todo Rivas dentro del área. Bien la marca García. Si no se iba Rivas. Así es, acá García estuvo atento. El Rivas quiso adelantarse, pero ahí tuvo mejor el central, o sea, el jugador García. Ramón baja dentro del área, prácticamente ya saca la defensa, queda para Torres. Torres habilita a Laureano, corre González. Bueno, no pudo controlar, se le fue la pelota. Lateral que corresponde para Garenda. Pura las acciones. Ramón. Nada, dice el juez, no pasó nada entonces. Queda para Torres, otra vez habilita a Laureano. González. Intenta ir hacia adelante el jugador Laureano, se le fue. Lateral para Garenda. Así es, se mantiene Garenda en esa parte del campo de juego. Y está mejor Garenda en este primer tiempo. Hay que ver si en el segundo tiempo mantiene ese nivel. 13 minutos del partido, hasta aquí 0-0. Bueno, Claudelino Ayala prepara la salida. El guardameta, el guardián. Ciudadano saca largo. Torres baja, pero de mala manera queda para López. Silvino se cae. La falta fue de Torres.
Falta desde atrás. Le comete la falta. Ya se sanciona la infracción. Habrá tiro libre para Bugarandá dentro del círculo central. Un poquito más acá le dice el árbitro al hombre de la barrera. Tiro libre para el conjunto albirrojo. Antonio Ibáñez frente a la pelota. Aníbal Bogado también está cerca. Los dos centrales. Uno de ellos va. Bogado finalmente el que termina levantando el centro. Pelota arriba. Sin dar rebote. Claudelino Ayala. Buen portero, se queda con el balón. Ya está la salida aquí por parte del jugador de Ciudad Nueva. Agustín González. Deja para el número 18 que corre. Intenta picar. El jugador Miguel Vázquez. Ahí está Miguel, presiona. Bueno, Francisco no pudo. Se le fue la pelota. Sí. La presión fue bastante alta por parte de Miguel Vázquez. Así es, va a ser pelota para Ciudad Nueva en este caso. Isidro Martínez se va para el servicio manual. Ya se va cumpliendo minuto 14:30. Nos aproximamos ya al minuto 15 cuando también ya se produce ya autoriza el minuto de hidratación, Gilberto. Sí, señor. Y así estamos aquí en la cancha del Cruz San Isidro. Todavía 0-0 este quinto partido en la jornada de hoy, sábado 13 de septiembre. Hasta aquí los resultados. Primer partido, empate 0-0 sin goles entre San Isidro y el equipo del Guibucuá. El segundo partido fue 0-0 entre Arsenal y el equipo de Real Madrid. El tercer partido ganó Milan 2-1 a San José. O sea que el tercer partido ganó 15 de agosto, dio bien, 3-0 a Cerro Verde. El cuarto ganó Milan 2-1 al equipo de San José. Y este es el quinto partido, hasta aquí 0-0 los primeros 15 minutos del partido, del primer tiempo. Bueno, pausa en el partido, paralizado el juego para la hidratación. El marcador que está 0-0 ya con algunas posibilidades frente al arco. Y creo que la mejor posibilidad la tuvo el equipo albirrojo, que estuvo más cerca del gol, Gilberto. Así es, este primer tiempo sí tuvo llegada importante, pero está fallando, ¿verdad? En la última jugada. Está fallando el equipo albirrojo y le está pasando en muchos partidos. Todavía no está solucionando ese problema que tiene ahí arriba en la delantera del equipo albirrojo. No sé, Ariel, cómo está viendo el partido para ver su opinión un poco. Sí, señor, sí, el partido está, bueno, Bugarandá maneja el balón prácticamente, tuvo más ocasiones de gol, pero hasta ahora no lo supo aprovechar. Por ejemplo, en la jugada de López, que quiso dar el pase a Salinas y no le salió porque tenías ya el arquero enfrente y era nada más que pegarlo, porque el arquero ya salía con todo también desesperadamente. Entonces, una clara oportunidad desperdiciada y también algunas llegadas antes, ¿verdad? Bugarandá está mejor de media cancha para arriba, tiene jugadores rápidos, realmente que hacen bien el partido. Salinas, López, Rivas, en el medio campo el otro López. Entonces, tiene con qué, pero hasta ahora no lo está aprovechando y le está pasando lo mismo que en los partidos anteriores y le falta el gol, le está costando mucho el gol al conjunto de Bugarandá. En cambio, el Ciudad Nueva, que tiene poca llegada y se lo ve que tampoco tiene recambio, porque ninguno en el banco de suplente, Gilberto, y en cambio sí, Bugarandá tiene 4 o 5 ahí que están listos para ingresar en cualquier momento. Bien, gracias, Ariel. También analizando lo que es este partido, ya superando un poquito de la mitad de esta primera parte. 0-0 el marcador, con algunas posibilidades, como bien ya lo estábamos mencionando. Falta una mejor decisión por parte del equipo albirrojo, el que la tuvo más en este compromiso. Va teniendo Rivas, deja para Báez. Falta, sí señor. Hubo una carga en perjuicio del jugador Báez.
Tiro libre para Vigarandá, Gilberto. Así es, acá consigue un tiro libre importante del equipo albirrojo. Hay que ver cómo trabaja esta pelota parada el equipo de Arendá. Vamos a ver quién se carga de ese tiro libre. Va a dejar de vuelta al jugador Bogado, Aníbal Bogado frente a la pelota. Tiro libre, vamos a ver cómo lo trabaja el equipo albirrojo para sacar provecho de esta pelota detenida. Ahí está el centro, pelota arriba. Golpe de cabeza fue defensivo, queda para González. González reclama mano, no dice el juez. Sale Ciudad Nueva, atención, contragolpe porque está mal parada la defensa y hay muchos hombres atacando. Ahora sí ya se va formando la defensa de vuelta y recupera aquí González. Sale González para Vigarandá. Se equivoca en la sesión del pase. De vuelta recupera González. Deja para Silvino López. Ahora Salinas participa también. Va Salinas. Pelotazo que ya está en poder de Claudelino Ayala. Así es. La pelota quieta se está aprovechando, Gilberto. Así es. No está aprovechando la pelota parada el equipo albirrojo tampoco. Y tampoco hace jugada, pero hasta ahí no. En la última pase, en la última parte de la cancha tiene que trabajar bien el equipo albirrojo. Ricardo tiene que quedarse más en la delantera un poco más, a aguantar un poco más acá la pelota y que trate de terminar la jugada. Sí, señor. Ya estamos llegando al minuto 20 de este primer tiempo del partido. Va teniendo la pelota el jugador Rigoberto Lugo. El balón que pica y sale afuera. Salud para Gustavo en Vigarandá que está viendo el partido. Hincha de albirrojo de Vigarandá. El amigo Gustavo Morales, el jefe, está viendo el partido. Bien, habrá salida para el equipo del representativo de Ciudad Nueva. El guardameta Claudelino Ayala tiene el esférico para sacar. Seguramente va a dejar a Vázquez, porque esto se viene viendo. La salida larga de Vázquez. Sí, les cuesta, parece, al portero salir larga. Toda la pelota larga sale con Vázquez. Aníbal Vázquez saca con un pelotazo largo. El balón que termina saliendo afuera. No pudo Sí. Laureano González. En toda la pelota sí. larga le buscan a Laureano González. Toda la pelota larga. Si te fijas, toda la pelota va a él. Silvino López tiene el esférico. Golpe de taco. Intentó habilitar al jugador Lugo. Queda para González. Ahora participa Silvino López. Ahí está Ramón también. Pelota para él. López. Tiene Ramón López el esférico. Ahora domina Ricardo Báez. Gira y juega con González. Ahí está López. La marca de jugador Martínez. Isidro sacó a un costado. Así es. Saque lateral para Vigarandá. Bueno. Qué poca viveza aquí por parte de Sí, así López. es. Mucho error de López. Lastimosamente. Buen jugador, pero siempre les cuesta hacer la última jugada. Tiene Osvaldo Rodríguez. Levanta Osvaldo, pelotazo también sin precisión. Sale desde el fondo Vigarandá. Lateral izquierdo es Rigoberto Lugo. Sale con pelota dominada. Nadie le presiona, por eso tiene ese espacio para salir. López ahora. Salinas baja bien, pero estaba en offside también Salinas. Sí, otra vez en offside Salina. Eso es lo que le está cobrando en 3 ocasiones ya a Salina por quedarse en offside. Bueno, Salinas también. ¿Cómo le cuesta a un jugador que no está en su posición natural, verdad? Sí, justamente a eso me iba a ir, Gilberto, porque López es lateral izquierdo. Sí. Y Salinas es central. Así es. Por eso creo que le falta la viveza ahí arriba. Para acompañar un poquito más a Báez. Sí, eso sí. Hoy no aparece, por ejemplo, Fleita, que es otro delantero que siempre juega de titular. No sé si Sí, ahora está en la banca. Sí, Fleita. Y está Duarte también, que puede jugar tranquilamente como delantero. Fermín Duarte. Fermín Duarte, que siempre juega de lateral, no sé por qué. Habrá córner, señoras y señores. Ciudad Nueva, estamos mirando ahí la banca, también no tiene ningún banca aquí. No está con recambio el equipo ciudadano. Técnico no tiene. Viene el centro, pelota arriba. Golpe de cabeza por parte de Laureano González. Y justamente Laureano es el que
está siendo el jugador más incisivo, por lo menos, para Sí. atacar. Siempre se le busca a Laureano González en toda la pelota larga. Va teniendo Rivas, picó fuerte Rivas. Tiene Bueno. mucha velocidad este jugador, pero esta vez se Sí. equivoca. Así es. En las últimas jugadas les cuesta, ¿verdad? Impresionante cómo le cuesta terminar la jugada principalmente. Saca bien el guardameta Claudelino Ayala. Ahora Vázquez. Miguel Vázquez. El balón que queda para Torre. Alcide gira. Pelotazo largo, demasiado largo. Sí, prácticamente imposible. Ni en un Ferrari va a alcanzar esa pelota. Sí, señor, con mucha fuerza le entró Torres Así a ese es. pase. Bueno, así estamos, señores. Última parte ya de este primer tiempo. 0-0 todavía hasta aquí entre Ugarenda y Ciudad Nueva. Ya van a terminar el primer tiempo. Falta el perjuicio de Báez. Puede ser la última de esta primera etapa, Gilberto. Acá tiene que patear tiene que ir alguien, todo. Tiene que irse todo, pase lo que pase, porque es la última jugada. Tiene que marcar el gol acá, porque Ugarenda desperdicia ocasiones, mucha claridad, muchas ocasiones, calidad de gol que está perdiendo este primer tiempo. Sí, señor. Y siempre le pasa la factura en el segundo tiempo. Habrá tiro libre para el equipo de Arendá. Puede ser, yo digo que es la última del partido. Dentro del círculo central, tiro libre. Posibilidad de cargar. Otra vez Bogado. Centro de Bogado, pelota arriba. López intenta dentro del área. Sigue López, la marca de Martínez. Centro para Báez. Está el arquero. El arquero termina quedándose con esa pelota. Buena llegada aquí del equipo albirrojo. Y con esto termina el partido en la primera etapa, Gilberto. Así es, llegó bien acá el equipo albirrojo. Nosotros tenemos un minuto de pausa, ya venido para el segundo tiempo.
Muy bien, señoras y señores, ya de vuelta para este segundo tiempo. Ugarendá, Ciudad Nueva, Ugarendá, 0-0. Blas Antonio inicia este segundo tiempo. Bueno, acá nuestro amigo... A ver. No, hoy los canteros no están en Ciudad Nueva. López también no está. Ahí está relatando un partido también. Y mucha baja para Ciudad Nueva en la tarde de hoy. Y Ugarendá ni eso aprovecha. Bien, gracias Gilberto. Arranca la etapa complementaria, etapa de cierre. Ugarendá 0, Ciudad Nueva 0, campeonato senior. Ahí está Vázquez. Termina sacando Antonio Ibáñez, Juan Salinas, le sobra esa pelota. Va teniendo Vázquez. El balón para Laureano González. Este es Laureano. González juega. Balón para Torres. Va teniendo Torres. Aquí queda para González. Va Agustín. Vázquez. Y en el centro, pelota arriba. Queda para López. Silvino juega. Va Silvino. Se equivoca también. Recupera Rodríguez. Deja para Torres. Alcide le pega al arco. Bueno, salió mal el remate a Alcide, pero por lo menos aquí llegó el equipo de Ciudad Nueva. Acá llegó el equipo de Ciudad Nueva. Este segundo tiempo. El segundo tiempo es muchas veces les cuesta a Ugarendá. Siempre le pasa factura el segundo tiempo al equipo albirrojo. Y Ciudad Nueva que está también sin banca. Hay que ver si aguanta mucho también esta segunda parte del partido. Falta en perjuicio de Juan Salinas. Habrá tiro libre que corresponde para el equipo de Ugarendá. ¿Ugarendá ya cambió, Gilberto, o todavía no? Creo que no todavía. Sin cambio. Sí. Creo que no hay que esperar mucho también en el equipo de albirrojo para buscar alternativas. Para que pueda entrar Fermín, está Fleita, lo que pueda entrar también en esta segunda parte. Bien, Vázquez deja esa pelota que termine saliendo. Habrá salida que corresponde para el equipo de Ciudad Nueva. Otra vez el guardameta ya la deja para Vázquez. Aníbal saca. Queda para el jugador González. Sale jugando con Isidro Martínez. La carga de Martínez, pelotazo arriba. Busca a Agustín González. Ahora aparece el jugador Vázquez. Va teniendo Miguel Vázquez. Ahora otra vez con Agustín González. Bien la marca González de Ugarendá también en que pudo sacarle la pelota. Ahí está el remate, el arquero se queda con esa pelota, esta vez sin dar rebote. Sale Lugo. Lateral izquierdo. Rigoberto Lugo sale perfectamente con pelota dominada. Ahí está el pelotazo. Termina sacando con golpe de cabeza. Vázquez. Después hubo falta. Falta y va a salir la tarjeta de amonestación también para el jugador de Ciudad Nueva. Así es, va a ser tarjeta amarilla para el central Aníbal Vázquez. Ya está pintado de amarilla en este segundo tiempo. Tarjeta de amonestación sería el primero del partido, sí señor. Así es. Hasta inclusive se reclama tarjeta de otro color. Depende mucho si sale sangre, creo que tranquilamente puede ser, pero creo que no. Bueno, creo que es suficiente con la amarilla también. Tiro libre que corresponde para el equipo albirrojo. Aníbal Bogado. Dispuesto a tirar este tiro libre. Autoriza el juez. Ahí está el centro, atención, directamente buscó el arco. Bogado. Ya está el guardameta Claudelino Ayala, muy seguro el arquero. Sí. Toda la pelota que quiso hacer Aníbal siempre va directamente al portero. No, tampoco busca esquinar un poco la pelota. Va teniendo Vázquez, pierde. Juan Salinas en la presión, juega con Rivas. Levanta el centro, pelota arriba, saca de vuelta a la defensa. Queda para Juan Salinas, intenta Juan. Ahora deja para González, se equivoca González. Sigue González presionando, intenta recuperar de vuelta. Bien, Torres para la salida. Así es, Torres deja para el jugador Laureano González. Falta. Sí. Y otra tarjeta. Otra tarjeta amarilla. A ver. Sí. Intentó sacar, pero no sacó. Bueno. Otro tiro libre.
Bogado dispuesta a tirar ya. Servicio otra vez directo a las manos del Increíble guardameta. cómo está tirando los tiros libres el equipo del Rojo. Nunca aprovecha. Pelota parada importante, de vuelta acá, directo al portero. Va López, engancha a Ramón. A ver si se anima a pegar desde ahí. Bueno. Se enredó con la pelota, termina en el piso, sin falta. Limpiamente le roba la pelota al equipo de Ciudad Nueva. Golpe de cabeza por parte de Antonio Ibáñez. Salinas con golpe de cabeza baja y hace participar a Rivas, que no está participando mucho también el Rivas. Con Sí. una corrida, pero hasta ahí, Gilberto. Poco le busca tampoco. Sí, No, por eso. Tampoco le llega a pelota, tampoco le busca a su compañero. Siempre se le busca más a López que a Rivas. Rivas. Va intentando Vigarendá con Báez. Dentro del área sale ahora de la misma. Ya está la marca de Ramón Benialgo. Gancha y sale muy bien Ramón. Les presiona Báez. Se apoya ahí con su compañero y esta saca a un costado. Así es. Saque lateral. 5 minutos ya del partido. Ya nos aproximamos al minuto 6. Tapa de cierre. Después se viene el último partido, Gilberto. Así es, el último partido juega el equipo albiceleste, el Sport Upona, ante el equipo de Libertad, el Gumarelo. Bueno, la sub-17 de la selección de Irucuá Sí, en su visita está ganando 1-0, Gilberto, a la selección de Guayaquil. muy bien, por los chicos de la sub-17 entonces que está ganando, porque la sub-15 perdió por 2-0. Entonces la sub-17 está ganando hasta aquí, está ganando 1-0. Bien, se viene el primer cambio ya enseguida en Vigarendá. Creo que ya se va a autorizar ahora el cambio. Si no me equivoco, es Fleitas Fleita. el que se prepara. Fleita seguramente va a ingresar por... A González no estoy yendo, no le veo bien. López, capaz que Ramón López se retire. Y que Fleita pueda hacer como dupla ahí arriba con Báez. Ya está el cambio. Ya está Fleitas a la cancha. Se retira Ramón López. Primer cambio del partido. Primer cambio en el equipo albirrojo. Báez quedó esta vez en... ¿Sí? Quedó en Oxay, Báez. Va a hacer salida para Ciudad Nueva, para Claudelino Ayala. Bien, picó adelantado Báez. Sale el equipo de Ciudad Nueva. Vázquez para sacar. Esta vez deja para su compañero también para que pueda sacar largo. El 26 del conjunto de Ciudad Nueva es Antonio Cardoso el que saca. Ahora Ramón Benialgo, Cardoso de vuelta. Antonio se queda con ese balón. Se apoya ahí con Aníbal Vázquez. Termina sacando con la pierna zurda. Rodríguez baja. García ahora. Otra vez Rodríguez. Osvaldo tiene el esférico. Agustín Benítez. Ahora el balón para Vázquez. Otra vez Agustín. Golpe de cabeza. Fue defensivo por parte de Bogado. Fleitas. Aquí corre Juan, pero no pudo. El que pudo ahora es Báez. Pica Ricardo Báez, punta izquierda. Va Báez. Atención con esta carga. Ahora se frena porque la marca es férrea por parte del jugador Vázquez. Deja ahí para su compañero. Intenta Fleitas. Va Fleitas. No pudo. De la presencia ahí por parte del jugador del equipo ciudadano. Ya salió, dice ahora. Sí. Va a ser lateral para Vigarendá. Así va a ser pelota de vuelta para el equipo albirrojo. Hasta aquí intenta Vigarendá, pero hasta ahí. Tampoco le lleva mucho peligro al portero Ayala, que está muy seguro y tranquilo en su portería. Ya está Claudelino Ayala, el guardameta. Tiene el esférico, prepara la salida. Va a salir largo seguramente, sí señor, lo hace. Sin embargo, no tan largo porque queda ahí para Fleitas. Laureano González. Cardoso. Osvaldo Rodríguez. Balón para García. Ahora Cardoso Antonio hace participar a Martínez. Isidro. Pelotazo largo de Isidro Martínez para Vázquez. Este es Vázquez. Retrocede el pase. Va teniendo la pelota. Ciudad Nueva ahora ya sale afuera. Va a ser lateral. Corresponde para el equipo ciudadano. El partido continúa sin emociones. 0-0. Ya estamos cerca del minuto 10, Gilberto. Así es. Hasta aquí 0-0 todavía. Sin emoción del gol el día de hoy. Pocos goles. Blas Antonio en la fecha.
en la jornada, en la fecha 12. Tuvimos, a ver, en San José ganó, entre San José y Milán tuvimos 3 goles. Sí, señor. Cerro Verde y 3 goles. Son 6 goles nada más en la fecha, Blas Antonio. Perfecto. Va teniendo Vigarendá en esta carga. Va con todo el equipo albirrojo. Ricardo deja para Salina. ¡Está! ¡Golazo! ¡Gol! De Vigarendá lo hizo Juan Salinas. Sí, señor. La habilitación por parte de Báez. Y bueno, Salinas aprovecha con una definición exquisita en el ángulo prácticamente. Pone ese balón imposible para el buen portero Claudelino Ayala por Juan Salinas. Vigarendá 1, Ciudad Nueva 0. Así es, por fin llegó el gol. Acá trabajaron bien la pelota entre Báez y Salinas. Y Salinas dio a portería, directo al ángulo esa pelota. Gana 1-0 el equipo albirrojo a los 10 minutos del partido del segundo tiempo. Ahí está López, profundiza el pase. A ver, corre Fleitas, imposible para llegar. Muy fuerte, muy exigido. La habilitación por parte del jugador Silvino López. Ahora salida para Ciudad Nueva. Bueno, hay que preparar la salida Ayala, que creo que la parte física le va a costar hoy a Ciudad Nueva, Blas Antonio, porque no tiene cambio. Y ahí hay que ver si aguanta y si empata el partido también en este segundo tiempo. Sí, así mismo. Que hasta aquí está ganando toda la pelota el equipo albirrojo. Balón para Cardoso. Antonio tiene que salir, dice ahí. Su compañero le presiona para que pueda sacar largo. Se enoja también Laureano con él. Balón que ya sale afuera. Va a ser salida para el equipo albirrojo. Partido que está 1-0 a favor del equipo albirrojo. El equipo de Vigarendá que gana con el gol de Juan Salinas. Así es. Está 1-0. Está ganando 1-0 Vigarendá con el gol de Salinas. Va teniendo de vuelta en zona de ataque ahora el equipo de Ciudad Nueva con Agustín González. La carga ahora de Isidro Martínez, centro por arriba. Balón que pica queda para Laureano González. Este es Laureano, tiene González. La marca por parte del jugador Lugo. Viene el centro, atención, saca media. Está el empate, atención. Va con todo el equipo de Ciudad Nueva. Termina sacando, otra vez sacó a media, ahora sí. Va a sacar Fleitas. Fleita habilita a Báez. Corre Ricardo, habilitado. Va con todo Ricardo, punta izquierda. Otra vez habilita al jugador Salinas. Bueno, no se entendieron en esta. No pudo llegar a esa pelota Salinas. Ya está de vuelta recuperando con Fleitas Vigarendá. Ahora González. Va Ricardo. Va a saber. Tenta habilitar a su compañero, pero firme la marca aquí. Desde el fondo ya sale el equipo de Ciudad Nueva. Cae la tarde también de hoy sábado. De a poco también ya estamos aproximándonos a la mitad. O sea que ya estamos, dicho sea de paso, a la mitad justamente de esta segunda etapa. Sí. El marcador continúa 1-0 a favor de Vigarendá. Así es. Continúa 1-0 arriba al equipo albirrojo. Hay que ver si aguanta también ese resultado. Porque siempre cuando hace gol siempre se le empata rápido por acá. Hasta aquí bien. Bien los trabajos del equipo albirrojo. Ricardo, que este segundo tiempo se despertó un poco más. Está aguantando más con más pelota. Está manejando un poco más la pelota. Y cada vez que llegan en la portería rival, siempre lleva peligro el equipo albirrojo. Perfecto. Ahí está el balón que sale afuera. Va a ser para el equipo de Ciudad Nueva, dice el árbitro. Corresponde lateral que ya lo cumple el equipo ciudadano. Va apurando también ya las acciones. Está perdiendo 1-0. Sale Martínez, Isidro. Balón para el jugador Rodríguez, pierde. Ahora Vázquez. La marca ahí de Juan Salinas le presiona. Ahora Ricardo, segundo en camino. Atención, es para arriba. Estaba adelantado. Bueno. Adelantado. Quiso ser generoso el delantero. El jugador Báez. Tenía que hacer más él, pero se equivocó. Quedó de vuelta en Oxay Riga. En este caso, esta vez.
Oxide de Rivas. Bueno, salida para el equipo de Ciudad Nueva. Ya sale con un pelotazo largo. Aquí tiene el esférico. Vázquez, Aníbal juega. Pelota para Laureano González, otra vez para Aníbal Vázquez. Va Aníbal. Ahí está la carga para el equipo ciudadano. Parece el otro Vázquez. Atención el remate del jugador Miguel Vázquez. Va presionando el equipo ciudadano. Quiere el empate. El árbitro otorga un minuto de pausa. Momento de hidratación. Así es, minuto de hidratación para los jugadores. Minuto 15 ya del partido. Entonces, minuto de hidratación para para los jugadores. Entonces, para que pueda continuar después. Hasta aquí está manejando, ¿verdad? Está aguantando, está teniendo pelota, tiene más ocasiones de ampliar, pero hasta aquí no puede todavía ampliar el resultado el equipo del Rojo. Primer tiempo tuvo ocasión de goles, este segundo tiempo también, pero falta en la última jugada, en la última parte del campo, hacer bien las cosas para que pueda marcar goles el equipo del Rojo. Bien, gracias Gilberto. Ahí está hidratando los protagonistas. Se van hidratando los jugadores, tanto de Guarendá como así también del equipo de Ciudad Nueva. Guarendá, por ejemplo, ¿quién puede ingresar? Duarte, por ejemplo, sería bueno. Ahí arriba, no sé, le puede salir González o Riva en sí. Y hay que ver si ingresa Duarte. Depende mucho de la edad también, Blas Antonio. Así Cuestiones es. de edad también se lleva en cuenta. Bien, se va cumpliendo lentamente este 1 minuto de hidratación. El marcador que continúa 1-0 a favor de Guarendá. Con el gol de Juan Salinas. Con Sí. un remate. Gran gol de Salinas. Que siempre un jugador de 7 puntos para arriba siempre hace su trabajo como él sabe, pero hoy una posición que no sé si alguna vez jugó ya de mediocampista, hoy está haciendo bien. Decía que con un remate prácticamente en el ángulo, con mucha Sí, potencia. Así es. Termina marcando el único tanto hasta el momento. Lateral que lo cumple el equipo ciudadano. Vázquez. Ahora Rodríguez levanta el centro. Golpe de cabeza fue de Francisco Lugo. Termina sacando y complementa también Rivas. Diosnel con un pelotazo largo. Corre el otro jugador López. Silvino. Va Silvino. Deja para Báez. Ricardo tiene el esférico. A ver quién se demuestra, quién se acerca. Salinas, era Rivas. Termina perdiendo Rivas. Sale Vázquez. Ahora Cardoso. Habilita a Isidro Martínez. Va Isidro Martínez que presiona. Ahí está Martínez. Se cae Martínez. Ahora sí cobra la falta. Así es. Falta entonces para Ciudad Nueva, que va a cargar seguramente directamente al área. Habrá tiro libre para el equipo ciudadano. Posibilidad de cargar es para el equipo de Ciudad Nueva, el equipo rojo y amarillo. Ya no pasó nada. Va a salir Lugo. Rigoberto, mano, dice el juez. Mano Así de es. Laureano Gilberto. Mano del jugador de Ciudad Nueva. Va a ser salida para el equipo albirrojo. Entonces ahí le cobra el mano al jugador Laureano González. Y ya juega Guarendá de vuelta. Pica el jugador López, va Silvino. Otra vez García. García está muy atento también para la cobertura defensiva. Y otra vez también sacando prácticamente o barriendo. Pudo sacar ese balón a un costado. Ya se viene Buporá con el equipo de Libertad. Sí, que va a sí. ser el último partido. Así es, va a ser un lindo partido solamente entre Buponá y Libertad, porque Libertad está bien, está ganando todo su partido hasta aquí, y Buponá también, que no va a querer perder su partido en la jornada. Habrá córner. Habrá pelota para el equipo de Guarendá, señoras, señores. Ya tenemos 20 minutos de juego. Cada vez falta menos para este gran triunfo albirrojo. Va con todo, atención, saca la defensa como puede. Queda para Antonio Ibáñez. Presiona a Torres.
Balonazo arriba, saca como puede otra vez. El defensor queda para Lugo. Rigoberto que carga. Ahí está Salina, intenta peinar, no lo pudo. Aquí la marca de Francisco Lugo. Balón que pica hacia el costado derecho. Queda para Rivas. Se equivoca Rivas, sale García. Capitán de Ciudad Nueva profundiza para que pueda correr Agustín González. Primero llega a la marca del defensor. Saca un costado Antonio Ibáñez. Sí, hoy buen trabajo de Ibáñez también. Gran trabajo de Ibáñez y Bogado como central el día de hoy. Se está complementando bien. Habrá balón, habrá lateral para Ciudad Nueva. Isidro Martínez ya pone en juego. Va teniendo equipo ciudadano con Vázquez. Vázquez, Miguel, el número 18. Ya pierde. Recupera Garandá, pero vuelve a perder también ante la presencia ahí del jugador García. Termina sacando a un costado a hacer lateral defensivo para el equipo albirrojo. Bueno, tenemos ya 21 minutos. 20 minutos de este segundo tiempo. El resultado 1-0. Está ganando el equipo albirrojo. Bueno, habrá lateral, habrá pelota para el representativo de Ciudad Nueva. Finalmente va a ser para Villarenda, dice. Sí. Para el equipo albirrojo que va a salir con pelota larga. Bien. Golpe de cabeza. Y queda para Juan Salinas. Juan intenta la conexión con Ricardo Báez. Está la marca de Aníbal Vázquez. Ya sale Aníbal Vázquez. Va teniendo el esférico. Ahora recupera Fleitas. Ingresa ya también en el equipo de Villarenda Rotela. Rotela a la cancha. Ingresó por González. Sí, salió González, ingresó Rotela para Villarenda. Ya tiene la pelota en su poder el jugador casaca 7, Osvaldo Rodríguez. Ya sale Osvaldo. Queda aquí para Ramón Benialgo. Pelotazo que sale afuera. Balón que pica, sale afuera. Va a ser pelota que corresponde para el representativo de Villarenda. Así es. Va a ser pelota para el equipo albirrojo. Ya de a poco se va terminando este partido. De vuelta se va a repetir la acción. De vuelta va a ser lateral. Rigoberto Lugo se va nuevamente para cumplir. El balón que queda ya en poder de Ricardo Báez. Termina punteando el defensor. De vuelta también se va a repetir la acción. Se va a repetir el servicio manual. Así es, de a poco de vuelta se está presionando a la portería rival el equipo albirrojo con saque lateral. Ahí ya se muestra, atención con esta carga, va el remate, está gol. Gol de Villarenda, de vuelta Salinas. Segundo gol para su equipo, segundo para su cosecha personal. Doblete para Salinas para este 2-0. De vuelta lo hizo Juan Salinas. Villarenda 2, Ciudad Nueva 0. Así es, acá vuelta con pelota parada, ganó vuelta Salinas, marcó el segundo. Marcó más que lo delantero hoy Salinas. Y por ende está ganando 2-0 el equipo albirrojo. Bien, de vuelta presiona Villarenda en zona de ataque. ¿A los cuántos el gol? A los 23 minutos de este segundo tiempo marca el segundo Salinas. Bueno, ya falta poco para que esto termine. 2-0, inminente ya el triunfo albirrojo. Va teniendo López. Silvino sufre la falta, va a ser tiro libre. En campo rival corresponde para el equipo de Villarenda. Así es, de vuelta solamente va a cargar la pelota Villarenda en esta. Falta pelota para Villarenda, para el equipo albirrojo. Ahí está Lugo, sí. Sale jugando. Va teniendo Lugo. Deja para Silvino. Silvino dentro del área, atención, viene el centro. Saca como puede, queda para Báez. Va Ricardo, les pega. Se le levantó el remate, sí, se pierde otra posibilidad. Intentó acá Báez tener su gol también, pero pasó lejos de la portería. Gran trabajo hoy de vuelta
de los laterales, Blas Antonio. Va teniendo la pelota Laureano González. Retrocede el pase para Osvaldo Rodríguez. Este es Miguel Rotela. Rotela abre hacia la punta derecha. Balón para Rivas. Se levanta el centro para Juan Salinas. Dentro del área, Juan habilita a Báez. Ya estaba en Oxay. Va a ser salida para Ciudad Nueva. Sí, quedó enganchado ahí el jugador del rojo. Va a ser salida para el portero Ayala. Y fue amonestado Osvaldo Rodríguez por protestar. Así es. Última parte ya del partido también, Ya 25 minutos. Tiempo cumplido. Está a punto de terminar este partido, Gilberto. Así es. Último minuto, último segundo del partido. Está ganando Garandá después de mucha vuelta. Está sumando a 3 el equipo albirrojo. Bueno, termina el compromiso. Así es, fue lo último. Señora, señor, minuto de pausa. Ya venimos para el último partido. Muy bien, señora, señor, ya estamos de vuelta para este último partido en la tarde de hoy. Casio nos responde, pero seguimos todavía en competencia, señores. Juega el grupo A, Libertad y grupo A. Hoy
Y también de el dueño de Casio. Ya de a poco se está quedando, se va agotando la batería por ahí. Y de todo el equipo de Pulse por Más. Pero estamos todavía en vivo aquí en la cancha del Club San Isidro. Todavía, señores, este es el último partido de la jornada. Uponá, Libertad y Uponá. El Gumarelo hoy quiere jugar la fiesta al equipo albiceleste. Esto arranca, Blas Antonio. Bien, gracias Gilberto. Arranca este último partido. Uponá Libertad, la propuesta para toda la gente a través de Pulse por Más. Las imágenes de vuelta aquí desde el Sport San Isidro. Ya sale jugando el equipo de Uponá. Este es Rubén López. Balón que abre hacia la punta izquierda donde aparece Espínola. Víctor Espínola, el zaguero central. De vuelta aquí el pelotazo largo. Cambia de perfil para Alcides Paredes. Retrocede con un pase corto. Busca aquí al jugador. En este caso Villalba. Queda para Ibarra. Catalino Ibarra. Deja el balón ahí para Néstor Velázquez. Ahí está para López ahora. Ahí está Rubén. Levanta el centro, pelota arriba. Lorenzo que pica, atención. Va Lorenzo, sale el guardameta. Sí, señor, ahí está el arquero. Le ganó en este mano a mano. Ya la primera llegada con jugada colectiva. El conjunto albiceleste. Así es. Acá llegó bien el equipo del Sport Uponá. Y va a ser salida para el portero del Libertad. Que termina en el piso también tras esa intervención. Por eso está paralizado también el juego. Así es. Ahí el portero Gumarelo quedó golpeado al parecer después del ataque de Uponá. Entonces se va recuperando a poco. Va a ser salida para Libertad. Bueno. Va a salir Libertad. Ya sale con un pelotazo largo. El guardameta liberteño. Este es Espínola. Golpe de cabeza por parte del jugador liberteño. Aquí queda para Néstor Velázquez. Presiona el número 7, pero con infracción, dice el árbitro. Va a ser tiro libre en su salida. Corresponde para el conjunto albiceleste. El partido está 0-0. Este es el arranque justamente de este compromiso en su primera mitad. Con este compromiso también se cierra esta nueva fecha del campeonato senior de Gribujuá que se disputa los días sábado. Va teniendo el balón de vuelta al equipo de Uponá. Ahí está la carga de Catalino Ibarra. Golpe de cabeza fue defensivo. Queda ahí para la presión por parte del jugador Javier Villar. Gira muy bien el número 11 del conjunto de Libertad. Es Patricio Toledo. Después la falta que sufre Patricio. Así es. Ahí la falta va a ser para Gumarelo. Para Libertad va a ser tiro libre. Ya lo cumple. Balón que ya está en poder del jugador liberteño. Patricio Toledo vuelta, participa allí. La marca de Javier Villar. Retrocede el pase para Espínola. Pierna zurda, saca ese balón. Aquí queda para Villalba también. Balón que divide. Acción dividida en este. Queda para el jugador Ibarra. Gana el 16. Ahora Lorenzo Velázquez. Va el otro Velázquez, Néstor. Pica Néstor. Va con todo el capitán albiceleste. Deja para Paredes. Pone el físico Alcides. Ahora el que llega es Villalba. Ahí está Villalba. Ya le encima la marca también. Va Paraná. Intenta salir. Ahora sí ya la saca. Pero presiona bien el equipo albiceleste. Balón que queda para el número 7. Baja muy bien Miguel Fernández. Fernández intentó escapar. Gana por lo menos este servicio manual para el equipo liberteño. Así es, va a ser saque lateral para Libertad. Uponá que está haciendo su juego siempre. Juega, presiona a su rival, pero hasta aquí Libertad se está zafando bien de la presión alta que está haciendo Uponá. El guardameta de Uponá, Erico Areco, ya saca con un pelotazo largo. Peina Lorenzo Velázquez, que queda para el defensor que despeja. Orrego, el que intenta también dominar en el equipo de Libertad. Queda para Alcides Paredes. Balón de Alcides. Se tiró Alcides. Lateral que corresponde para Amado Orrego. Lateral para el equipo de Libertad. Deja para Isidro Quintana. Ya juega Isidro.
Balón para Ayala. Ahí está Celso Ayala, lucha. Pierde ante la marca ahí de Catalino Ibarra. Alcides Paredes también pierde ante la presencia ahí del jugador Quintana. El balón que queda para Néstor Velázquez. Por ahí la posición de balón de vuelta. Sale con Catalino Ibarra. A ver si sale. No. Porque intervino muy bien aquí el jugador Spínola. Ahora participa Miguel Villalba. Sale Bupona. Pelotazo largo. Hace correr ahí al jugador Alcides Paredes. Ya sale con Spínola. Libertad y la posición del balón. Ahora Orrego. Orrego juega. Spínola adelanta para que corra ahí el jugador número 10, Celso Ayala. Viene la marca González. Emanuel saca un costado. Va a ser lateral en zona de ataque. Corresponde para el equipo de Libertad. Así es, de a poco se está acomodando la cancha Libertad. De a poco va teniendo pelota también. Acá de vuelta otra pelota más para el equipo Gumarelo. A ver cuántos minutos de juego, Gilberto. Ya tenemos primero 5 minutos. 5 minutos de este primer tiempo. Hasta aquí 0-0. Habrá pelota, corresponde para el equipo de Libertad. Ahí se muestra Isidro Quintana también. Para que pueda jugar con él. Prefiere jugar con Spínola. De vuelta para Orrego. Orrego. Prácticamente como un punta más también. Extremo izquierdo. En este equipo liberteño. Otra vez lateral para Libertad. Ahí ya lo cumple. Servicio manual. Bueno, no pudo dominar en esta oportunidad. Patricio Toledo va a ser salida para el equipo de Upona. Así es, va a ser salida para Areco, para el portero, para el equipo albiceleste, que hasta aquí tuvo ya aproximaciones en el arco de Libertad, pero se mantiene todo igual 0-0 este último partido en la tarde de hoy. Balón arriba, dejó picar Paredes. Termina sacando Isidro Quintana, queda para Spínola, ahora Ayala. Celso que quiere, la marca de Rubén López. Ahora Víctor Spínola saca largo. Balonazo arriba que lucha ahí el jugador Villalba. Miguel que pierde. Va continuando ahí la salida del Libertad con Notario. Spínola intercepta muy bien ese balón. Ahora va a sacar largo seguramente. Sí, prefiere jugar en forma corta. Catalino Ibarra. Balón para que pueda correr para el jugador Néstor. Ahora Lorenzo Velázquez. Va Velázquez, peligro de gol. Va Bupona. Atención el remate tímido. Mordido el remate de Lorenzo. Por eso se pierde el primero. No agarró de lleno esa pelota Lorenzo Velázquez. Y estuvo atento el portero de Libertad, que ya sale rápidamente. Mirá que Libertad no se queda atrás. Intenta ir por arriba y buscar también tener una claridad de oportunidad de gol en este partido. Va teniendo de vuelta en zona de ataque, pero ya Oxay Libertad que intenta también. Oxay por parte del número 18 que quedó pellizcado quedó por parte del en asistente. Así es, se cayó en la trampa de Oxay. 2-0 arriba, General Caballero, ante Cerro Porteño. General Caballero de local hoy. Bien, ahí está el Tampoco resultado. aprovecha Cerro la caída de Guaraní ayer. Exacto. Esto tiene que ver con la Copa de Primera. Va a salir jugando Víctor Spínola. Balonazo arriba. Queda para Paredes, pero primero anticipa muy bien Quintana. Balón que queda para Ibarra. Catalino tiene el esférico. Catalino Ibarra juega con el jugador Néstor Velázquez. Pierde Néstor ante la presencia de Spínola. Hugo Spínola recupera, deja para Toledo. Patricio tiene el esférico. El balón para el número 30 que corre. Vamos a ver si alcanza. Jugador Andrés Marecos. Sí, lo alcanzó. Sale Marecos. Levanta con un puntín para que pueda correr Patricio Toledo. Pone el físico. Intenta cubrir ahí el jugador. En este caso, Javier Villar. Sin embargo, Toledo le hace rebotar al jugador Villar. Va a ser córner, Gilberto. Así va a ser tiro de esquina para el equipo de Libertad. Va a cargar al área el equipo liberteño. Bien, ahí está el servicio por abajo. No pudo sacar provecho. También Libertad de la pelota detenida. No pasó nada. Va a ser salida para el equipo albiceleste. Ya se va cumpliendo lentamente 10 minutos, 9 minutos y medio para ser exacto,
de esta primera etapa. El marcador continúa 0-0. Así es. Y todavía tuvimos claridad frente a los arcos, Blas Antonio. Sí, así mismo creo que la única jugada del remate de Lorenzo, aquel Sí, remate así es. pifiado. Pifiado nada más. Y solamente eso. Sí, si es que le entraba bien, a lo mejor Y hacer otra cosa. iba a hacer otras cosas, sí, así mismo. Libertad sí que todavía no tuvo uno así frente de Areco. Poco trabajo y para Areco al parecer en estos primeros 10 minutos del partido. Ya tiene Ibarra, recupera para el equipo de Uponá. Hace participar al jugador Alcides Paredes. Paredes. Rubén López. Rubén López intenta habilitar a Villalba, lo controla Villalba. Después termina cayendo muy mal. Sí. Se cayó golpeado el jugador Villalba. Pero esto prosigue el partido. Lateral defensivo del equipo de Libertad. Termina sacando el jugador Quintana. Este es Antonio Notario. Intenta participar aquí el jugador Javier Villar. Saca a un costado Villar. No quiere complicación alguna. Por eso va a ser lateral en zona de ataque. Corresponde para el equipo al Libertad, que va empujando. Sí. Todavía poco buscando la fórmula de subir, ir arriba a buscar el gol el equipo de Libertad. Hasta aquí le está aguantando muy bien el equipo albiceleste. Bien, va Patricio Toledo. Viene el centro de Patricio por abajo. Viene Espínola en la marca. Termina sacando de primera. Queda aquí para Hugo Espínola. Le presiona, le quita la pelota. Sale Néstor. Muy fuerte el pase también. Néstor que sigue luchando y recupera de vuelta. Velázquez. Ahí está. Se muestra Lorenzo. Pelota para Lorenzo. Bueno, equivocadamente también aquí. Lorenzo no estuvo, en este caso, preciso en ese pase. Así es. La dupla de hoy de la delantera albiceleste, los hermanos Velázquez. Lorenzo y Néstor. Y Orsusa también está ahí. Si hay que... Mucho tiene arriba el equipo de Uponá, pero hasta aquí todavía puede marcar el primero. Bueno, va a ser salida para el equipo albiceleste, que seguramente va a ir otra vez hacia adelante, buscar otro gol más en el partido. En este caso, en este compromiso está 0-0, el primero en este caso. Otro gol más para lo que es esta fecha, Gilberto, que tiene muy pocos goles, dicho sea de paso también. Así es. Hoy pocos goles, sinceramente, pocos goles. Mira, Urandá marcó 2. Entre Milán y San José hubo 3 goles. Y 3 goles para 15 de agosto ante Cerro Verde. Esos son los goles. Hasta aquí 7 goles. Sí. Este es fecha 11. 12 digo bien. En 6 partidos. Bien. Saca hacia adelante. Queda para Villalba. Villalba profundiza para Paredes. Era el jugador, sí señor, el Alcide que intenta. Bien en la marca. El jugador, si no me equivoco, es Quintana el que saca el córner. Sí. Bueno, aquí tiro de esquina para Uponá. Vamos a ver qué trabajo hace en la pelota para el equipo albiceleste. Ya está Lorenzo dentro del área. Está Orsusa también para buscar el golpe de cabeza. Se van también los centrales. Va Espínola, Víctor, también Catalino Ibarra. Mandan a sus cabeceadores de Uponá para buscar el primero del partido. Va a levantar el centro. Ya autoriza el juez. Va a venir el centro. Arriba Seférico, atención, sobra la pelota, está Orsusa. Saca como puede desde el fondo el representativo de Libertad y sale con Cardoso. Rosalino Cardoso intentó conectar aquí con Celso Ayala. No prospera la acción. Ahora tiene Uponá de vuelta la pelota con Catalino Ibarra. Atención el remate de Catalino, más bien fue un pase largo para Néstor Velázquez. Va Néstor. Bueno, firme la marca también ahí por parte del jugador. Termina saliendo afuera. Lateral que ya lo cumple.
Balón arriba. Catalino Ibarra con golpe de cabeza. Balón que pica queda para el jugador Ibarra. Ahí va a cubrir el balón. Sí, señor, lo hace de buena manera el jugador Javier Villar. Habrá lateral en su salida para el equipo de Ubupona. A ver qué pasó, Gilberto. Minuto de hidratación para los jugadores en este primer tiempo. Hasta aquí 0-0. Increíblemente 0-0 todavía en este partido. Vamos a pedirle un poco la opinión al amigo Ariel. Muy bien, pausa. Sí, señor, pausa. Un partido donde está siendo de ida y vuelta también. Así que 5 goles hasta este momento realmente. Está siendo de ida y vuelta. Saludo a toda la gente que está viendo la transmisión. Estoy viendo los comentarios que está viendo el amigo Virgilio García también, desde España. Algunos comentarios también. Saludos a toda la gente que está viendo esta transmisión. El último, el día de hoy, pocos goles hoy. Igual creo que el con más goles fue el partido de Milan, que ganó su partido. Y también será todos goles del Club Deportivo Garantá, que consigue también una victoria importante hoy para sus pretensiones. Yo creo que con esto ya está un pie ya clasificándose entre los 6 mejores, y después quedan las fechas a disputarse, ¿verdad? Ya para que pueda jugar ahí la liguilla, el mata-mata. Vamos a ver cómo es el sistema también de este campeonato, pero hoy dio un paso importante también. Y este partido, los dos muy buenos equipos. Milan también consiguió una victoria más que importante. Prácticamente al final ganó el 2-1, un buen partido. Y después los dos empates anteriores también del primer partido y el segundo. Siguió un campeonato que siempre deja, por sobre todo, los buenos partidos y el buen campeonato, la competitividad también de los equipos, de los 2 equipos de esta categoría senior uruguaya. Así que bueno, estamos viendo este compromiso. El actual campeón, sí señor, el conjunto del Sport Ubupona, que tiene una linda casaca. Antes combinaba mucho el short con blanco y esta vez sí todo negro. Combina bastante bien realmente con la camiseta. Y para mí uno de los más lindos. Y de hecho cada uno tiene su particularidad, cada equipo. Y esta vez sí se lució con esta casaca del conjunto del Sport Ubupona. Bueno, prosigue el partido. Sigue 0-0 Blas Antonio. Sí, gracias Ariel. Partido que continúa con el marcador en blanco, que termina sacando desde el fondo Libertad. Balonazo que prácticamente no tuvo efecto, no saca provecho de esta pelota larga el equipo Libertad. Ya sale Ubupona. Balón que termina saliendo afuera, va a ser lateral para Libertad, que intenta también ir hacia adelante. Capaz por ahí encuentre el gol también el conjunto de Libertad. Va teniendo el esférico, así como Ubupona también lo está intentando. Este es Villalba. Antonio Notario pisa el esférico, termina en el piso. Va saliendo, trata de salir. Quintana levanta el centro. Hugo Espino desvía. Queda para Patricio Toledo. Ahora Orrego. Este es Orrego. Domina y juega. Participa ahora Quintana. Apertura para el número 4. Va teniendo número 7. Es Villalba. Va teniendo la pelota Libertad. Va amigándose con el esférico un poco más también el equipo Gumarelo, porque le costaba un poco. Ahora sí. Tenta de vuelta. Va teniendo la pelota. Sigue Paredes. La marca por parte del jugador Orrego. Sigue Paredes. Habilita a Miguel Villalba. Esta que buscaba a Orsuza Pena. Atención. Lorenzo que gana. Está el primero. Va Lorenzo. Pierna zurda o no. Atención. Va Lorenzo. No le permite también. Creo que mérito por parte del número 30, que bloquea muy bien realmente. Si no estaba el primero del partido.
Aquí mérito por parte del número 30 del conjunto de Libertad. Es Andrés Mareco, que termina prácticamente tapando también el remate al jugador Lorenzo Velázquez. Sí, señor. La buena cobertura del defensor que estuvo pendiente porque era una muy buena llegada del conjunto al biceleste. Y bueno, todo sigue 0-0 con esto, Blas Santana. Así es. El balón que botó dentro del círculo central queda para Paredes. Ahora Catalino Ibarra. Miguel Villalba participa hacia la banda izquierda, derecha, digo bien. Va Villalba. Centro por abajo, atención, va la carga para Orsusa. Termina sacando. Sí, Ariel. ¿Qué quiso hacer ahí? Orsusa sacó el balón. Llegó antes que el balón. Él entonces le rebotó frente al arco. Y bueno, Uponá está ahí merodeando el área en búsqueda de su gol. Va teniendo Alcides Paredes. Está destapado sobre las rayas prácticamente Miguel Villalba. Ahora Catalino. Ahora sí hace participar a Miguel Villalba. Corre Villalba con la pelota. Sale Hugo Espínola en la marca. Deja para Isidro Quintana. Con golpe de taco saca. Pero prácticamente sacó mal porque ya recupera Villalba. Balón para Ibarra. Hubo por ahí la posición del balón. Ahora intenta trabar también el jugador Rego. Ahí deja para Quintana. Va a ser lateral. Corresponde lateral para el equipo de Libertad. En este compromiso. Ahí ya lo cumple el servicio manual. Va sacando Hugo Espínola. Balonazo fuerte. Ahí pone Espínola también. El otro Espínola de Uponá es el jugador Víctor. Ya sale a un costado ese balón. Habrá lateral, corresponde para el equipo de Libertad. Esta vez en zona antagónico. Esta vez dice es para Uponá en su defensa. Bien. Paraná con golpe de cabeza termina bajando. Balón para el jugador Fernández. Saca como puede Javier Villar desde el fondo. Queda para Notario. Ahí está, pierna zurda de Notario. Sale Néstor Velázquez. Balonazo arriba para Paredes. Baja para Lorenzo. Velázquez. Lorenzo juega muy exigido el pase. No pudo controlar Villalba. No pudo controlar. Y bueno, gana con esto el balón el conjunto de Libertad. Ahí está. Mérito, como lo maneja bien el balón el 30 del conjunto de Libertad. Ahí está Lorenzo, quedó enganchado en esta oportunidad. Lorenzo Velázquez en offside. A ver, ¿cuántos minutos ya, señor director? 22 minutos ya. De la primera etapa. De la etapa inicial. El marcador persiste, 0-0. Este es Miguel. Este es el jugador Fernández en este caso. Miguel Fernández va teniendo la pelota. Bloquea el defensor. El jugador albiceleste. Estamos hablando del jugador Villar. A ver, rebotó en el jugador Gumarelo. Va a ser salida. Va a ser saque de portería. Bien por Villar para ganar entonces el saque de portería. Saque de arco para el equipo albiceleste. El partido que continúa sin emociones. 0-0. Ya de a poco también entramos a la recta final de esta primera etapa, Ariel. Sí, señor, así mismo de a poco. Fue un poco dinámico realmente la primera etapa. Buen equipo Libertad, ni que decir. Uponá, ambos equipos tienen buenos jugadores, equipos bien compactados. Capaz más Uponá porque tiene con qué hacerlo el gol, pero hasta ahora no pudo llegar. Viene el centro, bien Notario de primera, saca y bien hacia adelante. Hay espacio, ¿no? 4 contra 4, Sí, señor. Patricio Toledo se frena y ya. Ahí, regaló. Ya perdió también sorpresa, ¿no? En ese avance, Ariel. Sí, tardó demasiado. Y el tardar ya perdió el ataque y con esto también el balón. Sale Marecos. Balón para Antonio Notario. Traba Notario. Sigue Notario con ese esférico. Habilita a Marecos. Apertura hacia la banda derecha. Viene el centro, no. Amaga Marecos. Sigue con el esférico. Juega con Antonio. Notario otra vez. Ahora retrocede un poco más porque es exigido. Le presionan bien. Va teniendo Paredes. Gana Paredes. Atención, corre el 8 de Uponá. Se muestra Orsusa. Sigue Paredes. Se frena. Retrocede el pase ahí para Lorenzo Velázquez. A ver qué hace Lorenzo. También juega un poco más atrás con Catalino Ibarra. Está mucho más
hacia atrás con Néstor Velázquez. Apertura para Néstor. Retrocede el pase ahí para su compañero. El lateral derecho. O ahora se desempeña como lateral zurdo. Estamos hablando del jugador Rubén López. Como lateral derecho ahora pasa el jugador Javier Villar, que arrancó el partido como lateral izquierdo. Se cambiaron de posición en esta oportunidad los laterales del conjunto de Upona. Sí, así mismo, y mientras vemos que ya termina la primera etapa y queda después los últimos 25 minutos de este compromiso. Hacemos una pequeña pausa y ya retornamos. Muy bien, retornamos ya para la segunda etapa, sí señor, los últimos 25 minutos del conjunto del Sport Upona en el frente del conjunto de Libertad, categoría Senior 2025, el actual campeón, sí señor, del conjunto del Sport Upona. Bueno, se enfrenta hoy el conjunto de Libertad, el partido sigue 0-0, Blas. Sí, gracias Ariel, retornando para esta etapa complementaria. Ya mueve la pelota el equipo de Upona, tiene con Catalina Ibarra, intenta cargar. Presiona muy bien aquí Alcides Paraná, recupera, deja para el jugador Villalba. Va Alcides Paredes, viene el centro, atención, está Velázquez. Viene la marca, sí señor, otra vez Mareco. Está respondiendo bien. Marecos una vez más aquí para cerrar, Ariel. Tuvo firme el defensor número 30. Sí señor, así mismo. Y muy bien la defensa. Buen partido de Antonio Notario, que está siendo muy participativo. Hoy como cumpliendo la función de central, ahí de número 5, está haciendo un buen trabajo el capitán del conjunto de Libertad, que esta vez
ahora sí tiene una falta importante en el conjunto de Buporá. Vamos a ver qué tal lo aprovecha ahí en la pelota parada. Habrá tiro libre para el conjunto albiceleste. Peligroso tiro libre frontal al arco que defiende el guardameta de Libertad. Tiro libre para Buporá. A ver, se prepara Ibarra para la pierna derecha, para la pierna zurda está Velázquez. Néstor o Catalino, atención, Ibarra termina rematando arriba y afuera. Bueno, no pudo sacar provecho también de esta pelota quieta el conjunto albiceleste. Y esta no lo supo aprovechar bien con este remate. Y bueno, todavía no gritamos el gol en este partido. Sigue 0-0. 0 para Buporá, 0 Libertad. Campeonato senior. Catalino, Ibarra con golpe de cabeza. Aquí queda el balón para el jugador. Es Cardoso. Ahora Espínola. Peina el jugador Pastor Ruiz que ingresa en este segundo tiempo. Algunos cambios ya también refrescando el equipo. En este caso el equipo de Buporá, el que ya pone al jugador Pastor Ruiz. Va teniendo Isidro Quintana en la salida. Presiona y trata de robar el jugador Paredes. El que gana ahora es Villalba. Pelota para Pastor Ruiz. Destapado Ruiz. Pico fuerte. Queda para Patricio Toledo. Termina sacando Patricio. Ahora Paraná. Paraná habilita aquí a Miguel Fernández. Retrocede Miguel. Balón para Marecos. Va saliendo el equipo liberteño con Antonio Notario. Balón hacia la banda izquierda para el jugador Hugo Espínola. Apertura para Hugo. Ahora Orrego también participa. Amado tiene Libertad. Bien en la tendencia de balón también el equipo Gumarelo. Atención, va con todo. Va a la carga el remate de Ayala. ¿Será córner? Sí, señor, será córner. Lo hizo bien ahí el jugador del conjunto de Libertad. Y ganó este tiro de esquina. Fue desviado. Sí, señor. Tocó el balón al remate del 10. Bueno, ¿será que se enfrentan los dos equipos más buenos en la tendencia de balón? Ariel, sí, haciendo referencia justamente a este partido, está tratando muy bien a la pelota los dos equipos. Ambos equipos sí, y eso lo estaba mencionando. Tiene buenos jugadores y ambos equipos son equipos bien compactados y se entienden a la perfección. Viene el centro, Espínola con golpe de cabeza termina sacando. El balón que pica queda para Cardoso, juega con Antonio Notario. Antonio trata de habilitar aquí al jugador Celso Ayala. Termina sacando López. Arriba para Pastor Ruiz que está adelantado. Sí, señor, picó adelantado el número 22. Va a ser salida para Libertad. Sí, señor, ahí está. Justo pasando la media cancha. Picó adelantado ahí y será tiro libre para el conjunto liberteño. Marecos para levantar. Ahí está Marecos. Balón para que pueda luchar ahí el jugador Fernández. Va Fernández. Bueno, puntea muy bien. Jugador Javier Villar a un costado ahora. Lateral para el equipo Libertad. Hugo Espínola. Balonazo de Hugo Espínola. Termina sin productividad también para el número Espínola en este caso. Va a ser salida para el equipo albiceleste. Sí, señor, muy pasado realmente el remate. Así que bueno, va a ser salida para el conjunto de Buporá. Ya sale Víctor Espínola. Balonazo arriba. Dejó picar. Esta, ¿no? Dejó picar aquí el jugador Marecos peligrosamente. Balón que queda pega al arco. Bueno, se pierde aquí Buporá. Buena jugada colectiva. Termina con este remate fallido por parte de Ruiz. Y realmente sí, lo decía ojo con esta porque perdió el balón. El defensor y estaba 3 contra 1 prácticamente de frente al arco. Desperdició una brillante oportunidad porque no le pegó de lleno. Le pegó muy mal el balón y con esto desperdició una clara oportunidad del conjunto de Buporá. Este es Isidro Quintana. Trata de salir jugando también. Recupera jugador Villalba. Deja para Isidro. Saca Víctor Espínola. Queda para Antonio Notario. No pudo dominar. El que pudo es y el jugador Ruiz Pastor. Velázquez. Ahora corre el jugador Néstor. Atención con esta jugada porque va Néstor. Va Néstor, el remate al arco. El arquero
El arquero termina sacando, era el gol de Buponá. Excelente lo del portero Gumarelo. Gran tapada acá del portero Gumarelo. El arquero se quedó con esa pelota importante. Tuvo la posibilidad de marcar acá el primero de Buponá, pero el arquero, el portero Gumarelo está atento y se queda con esa pelota. 8 minutos y medio de este segundo tiempo, 0-0 el marcador. Busca Buponá el primero con este centro, pelota arriba, atención, golpe de cabeza el número 8. Termina sacando otra vez la defensa, presiona Buponá con muchos hombres. Patricio Toledo, el que peina hacia donde está el jugador Espínola, que no pudo sacar también mejor provecho. Metió el centro, pero de mala manera. Va a ser salida para el equipo Gumarelo. Así es, el equipo de Libertad que está bien, está aguantando al ataque del equipo albiceleste, pero Libertad no se queda atrás tampoco porque va directamente al ataque si tiene posibilidad, ataca directamente también. Así que un lindo partido en esta última parte de Blas Antonio en este segundo tiempo. Hasta aquí 0-0. Sale Paraná. Alcides Paraná y la posición del balón para el equipo de Libertad. Intenta cruzar, bloquea el defensor, saca a un costado, habrá lateral para el equipo Gumarelo en zona de ataque. Se va lentamente Miguel Fernández para cumplir. Ahí se muestra Marecos. Ya juega con Toledo. Patricio tiene el esférico. Patricio Toledo entra en diagonal. Se equivoca después en la sesión del pase. Recupera Javier Villar. Pelotazo largo de Javier. Ya los dos equipos también caen en imprecisiones porque estaban tratando muy bien la pelota. Sí, esta última parte ya están muy imprecisos los jugadores de ambos equipos. Y cualquier error que comete uno de otro equipo, tranquilamente puede venir el gol Blas Antonio. Va Néstor Velázquez. Tiene Buponá la pelota. Néstor juega con el lateral izquierdo. Javier Villar. Saca un costado, va a ser lateral para el equipo de Buponá. Javier Villar para cumplir. Ahí ya pone en juego para el jugador Catalino Ibarra. Termina perdiendo. Marecos es el que recupera. Deja para Paraná. A ver, Paraná conduce. Tiene Paraná, casaca número 8 para él. Sigue Paraná, deja ahora para Fernández. Va Fernández, levanta el centro, pelota arriba. Toledo el que peina. No llegó nadie. Por eso va a ser salida. Ayala en este caso el que logró peinar. No picó Cardoso, va a ser salida para Erico Areco. Así es, acá intentó de vuelta Libertad, pero no estuvo atento ahí el jugador Duarte, pero va a ser salida para el portero que ya salió rápidamente el portero Erico Areco. Bien, Rosalino Cardoso que lucha, peina Rosalino. Balón que queda aquí para el jugador Cardoso. Va teniendo Patricio Toledo de vuelta. Ahí está Patricio, le pega al arco, atención. Bueno, faltó un poquito más de potencia, sí, quizá el remate de Gilberto. Así es, intentó acá Toledo, pero estuvo atento ahí el portero Areco, que prepara la salida. Hasta aquí bien Libertad, no se queda atrás, va directamente a buscar también el resultado. Cualquier error si comete algunos errores ahí atrás de Libertad o de Buponá, tranquilamente alguno que otro puede marcar el gol del triunfo Blas Antonio. Sí, ya estamos cerca del minuto 12. Es decir, que ya estamos promediando la segunda etapa, Gilberto. Así es. Ya en la última parte ya del partido, los últimos 10, 12 minutos del partido, Blas Antonio. Queda la pelota aquí para el jugador casaca número 10, es Celso Ayala. Celso levanta el centro, pelota arriba, atención, va la carga para el equipo de Libertad. Bien baja ahí el jugador Fernández. Termina sacando jugador Velázquez. Néstor para Lorenzo. Bueno, el esférico que termina saliendo afuera va a ser lateral. Reposición manual para el equipo de Buponá. Bueno, deficiencia manual, se apuró aquí. Así Néstor, es. Se cobró mal. apuró acá Velázquez y por eso va a ser pelota para Libertad. La mala experiencia también para él o Sí, la sí. inexperiencia. La inexperiencia lateral, o sí. o el apuro quizá el también. apuro también, ¿por qué no? Porque son jugadores que saben seguramente el reglamento de y acá se equivocan muchas veces los más mayores. Bueno, pica Hugo Espínola. Atención. Va retrocediendo con ese pase. Hugo Espínola termina ganando a su marcador. El arquero que juega otra vez con Hugo Espínola. Sale jugando el equipo Libertad. Ahora Marecos. Domina Marecos. A ver quién se muestra. Patricio Toledo busca. Deja para Celso Ayala. Cardoso ahora. Participa Cardoso.
Rosalino que baja. El balón que va saliendo hacia el costado derecho. Va a ser lateral. Lateral para el equipo Gumarelo, que va inclinando un poco también en este momento la cancha hacia su favor. Así es. O sea, a poco se está acomodando en el campo de juego de Upuná, el equipo Gumarelo. Este es Antonio Notario, el capitán Gumarelo que se va. Termina en el piso, pero no pasó nada. Atención porque le puede ganar Paredes aquí a Quintana. Va retrocediendo con ese pase. Bien, pone el pecho también a esta situación el guardameta y termina saliendo con los pies. Ya está Marecos. Andrés juega. Balón para Isidro Quintana. Le presiona a Isidro. Reclama falta, no dice el juez. No pasó nada. Sale Isidro Quintana. Lateral izquierdo del conjunto Gumarelo. Sale con pelota dominada para Patricio Toledo. Empieza a tocar de vuelta Libertad. Bueno, ahora no pudo dominar. Y sale de contra el equipo de Upuná con Paredes. Va al CIDE. Atención, está el gol. Atención, el remate. El arquero. Y el arquero termina sacando el córner. Erró ahí en su defensa. Libertad casi le cuesta el gol. Así es, eso es lo que te comentaba recién. Cualquier error le puede cometer el gol. O sea, que puede marcar el gol, digo bien. El equipo albiceleste acá el primer error y estuvo atento el portero que saca esa pelota al córner. Habrá servicio de esquina para el equipo albiceleste, que estuvo cerca ya del primero del partido, porque Alcides Paredes quedó totalmente solo. Sí, señor. Con ángulo cerrado, es cierto, pero con posibilidad manifiesta de gol, Gilberto. Así es, y muy bien ahí Paredes, que pateó directamente al arco y estuvo atento y el portero que saca esa pelota al córner. Córner punta derecha para el equipo albiceleste. Va a levantar el centro Velázquez. Néstor retrocede para tomar impulso. Ahí está el centro, pelota arriba al arquero. El arquero termina sacando. Bueno, sí, ya salió, dice el. así es, va a ser árbitro. salida para Libertad. Hasta aquí se está planteando, se le planta al equipo Gumarelo al mejor equipo de la temporada, que es el equipo albiceleste. Bien, 15 minutos y medio de este segundo tiempo. Bueno, no sé si vamos a tener también minuto de refrigerio en este segundo tiempo. Sí, hay que ver también. Creo que no. O ya no precisa según da a entender el árbitro. Depende de él. Bueno, ya sale con un pelotazo largo. Golpe de cabeza fue por parte del jugador albiceleste. Ibarra. Aquí sale a marcar también el jugador Ayala. Era Patricio Toledo en la marca. Atención, no pudo dominar. El jugador Alcides Paredes. Sí. Era buenas cargas, Gilberto. Un ataque importante de Upuná, pero les costó un poco dominar esa pelota a Paredes. Por eso va a ser pelota para Libertad. Bien, se va a producir el cambio. Sí. Vamos a ver quién Vamos a ingresa. ver. Sale el 7. ¿Quién es el 7? Lorenzo. El 7 es Miguel Fernández, Fernández, en el conjunto de entonces Libertad. afuera para Libertad y adentro. Vamos a ver quién. 24. El 24, ¿quién es? El 24. Salió el 7, ingresó el 24 para Libertad. Si no me equivoco, es Miguel González. González adentro y afuera Fernández entonces. Salió un Miguel y entró otro Miguel. Bueno, ya está la cancha González. Va teniendo la pelota aquí el jugador Pastor Ruiz. Retrocede el pase. Saca con un balonazo para que corra Lorenzo. Pelota para él. Logró conectar con Lorenzo. Termina perdiendo porque fue anticipado por parte del jugador Miguel Fernández. Bueno, balón que sale afuera, va a ser lateral. Corresponde para el conjunto de Libertad. 17 minutos de partido. Segundo tiempo. 0-0, Gilberto. Así es. Y no sé si vamos a tener gol en este partido, Blas Antonio, porque hasta aquí seguro el portero de Libertad, también el portero de Upuná, hasta aquí tiene trabajo, pero bien, seguro los porteros de ambos equipos. 16 minutos del partido del segundo tiempo, 0-0. Pastor Ruiz juega con Javier Villar. Engancha y sale el equipo albiceleste. Con el lateral izquierdo, Javier Villar va a la carga hacia la punta izquierda.